Todo el mundo sabe que el nieto de Fidel Castro anda en un Mercedes por La Habana y que es dueño de no sé cuántos bares. Esa gente son unos hijos de puta. Yo soy flaco, aumenté 12 kilos. Una niñez sufrida porque todas las familias en Cuba están marcadas por la separación familiar. Yo, hermano, te lo digo así en serio, son contadas con las manos las familias en Cuba que yo conozco que no esté separada. Mi mamá me queda en Cuba. Mi mamá, bro, es de las cosas más importantes que yo tengo en mi vida. Hace 4 años que no la veo. Y lo que estamos viviendo en Cuba es el resultado de 65 años de políticas socialistas, de políticas comunistas. Mientras aquí haya bar y fútbol, la gente no le falta el cafecito por la mañana y el jamoncito, aquí todo está bien. El que te apoye la dictadura cubana es porque tiene un beneficio directo de ella. El cubano nace y el primer deseo del cubano es ser libre. El día que el cubano es libre, ahí comienza la vida del cubano. Ni la situación de Cuba, que es horrible con el tema de la medicina, no la puede justificar el tema del bloqueo. Que el bloqueo ya en sí nos dice de que, oye, el embargo no aplica ni a medicina ni al problema de la alimentación. Gran parte de la economía cubana a día de hoy es de remesa. La de gente como yo que ha salido y tiene un familiar en Cuba y no quieres que el familiar se te muera de hambre. Que se vaya a la luz 8 horas no es normal. Yo sé lo que es estar en Cuba y yo sé lo que es salir a manifestarte y que no sabes si vas a regresar a la casa. Nos dicen que somos fascistas, somos fachas y no sé qué. Yo que soy cubano, ¿qué facha soy yo? En Cuba, todo aquel que se opone al gobierno le llaman al opositor gusana. En paralelismo clarísimo sobre las prácticas y las cosas que se ha hecho en países como Cuba y Venezuela con las cosas que están pasando en España. Pero mirando al futuro, si seguimos así, a nosotros no nos va a quedar más remedio que salir de aquí. Si ustedes consideran que Vox es de extrema derecha, pues en mi casa están más para allá. Y a mí me importa 3 cojones si tú consideras que yo soy un facho y un fascista. Pero la verdadera revolución comienza el día que entendemos el evangelio. En Cuba es el único país del mundo en que yo me he sentido más inseguro que seguro con la policía al lado mío. Y me acuerdo que ese día yo estuve en el calabozo el día entero. Me montaron un operativo serio. Emigrantes, no vivas del Estado, mi hermano. Ve a reclamarle eso a tu país. Lo digo yo. No vengas aquí a vivir de paga. No, mi hermano. Eso es una ofensa para ellos. Que han vivido aquí, sus padres han vivido aquí y han construido este país. Esto es el consejo de salud mental que te puede ahorrar muchas sesiones de psicología. Hay personas que hablan del comunismo desde la teoría y luego están quienes lo han vivido. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro, un joven cubano que tuvo que dejar atrás su tierra, su gente y parte de su infancia para poder ser libre. En un país donde pensar diferente te convierte en enemigo, donde no hay libertad de expresión y donde la pobreza se disfraza de justicia social, Álvaro aprendió pronto que el precio de la libertad es alto, pero el de la sumisión lo es mucho más. Hoy vamos a escuchar su historia sin filtros, sin censura. Cómo es crecer en una Cuba gobernada por el miedo, qué significa realmente vivir bajo un régimen comunista y, sobre todo, qué paralelismos empieza a haber entre la Cuba que dejó atrás y la España en la que vive hoy. Bienvenido, Álvaro, a Salud Mental sin Censura. Hoy, la historia real de un joven que escapó del comunismo. Coño, mi hermano, muchísimas gracias, bro. De verdad que sí, no me esperaba esa introducción. Pero nada, un placer estar aquí. Soy Álvaro, soy cubano, 22 añitos, mi hermano, y súper agradecido por darle voz a mi situación, a la situación de millones de cubanos, bro, que por desgracia es una situación muy triste. Y nada, oye, que a tu merced de lo que tú me preguntes y de lo que sea, aquí estamos. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por venir. Soy consciente de que, bueno, al final te pillaba lejos, el curro y un montón de obligaciones al final, pero estoy muy contento porque eres un tío joven, con muchísimas ganas, que ha vivido el comunismo en sus propias carnes y, bueno, pues este perfil uno no lo encuentra todos los días y debo decir que Álvaro y yo nos conocimos en clases de baile. De hecho, esto es súper curioso, es súper curioso. Andrea también, por supuesto, que está aquí echándonos una mano. Pues y fue muy curioso porque, claro, nosotros en baile, bueno, pues está un enchufla, no sé qué, aguanta poco más. Pues sí. Y luego un más día me escribe por Instagram, oye, que soy Álvaro, el de no sé qué. Y digo, ¿qué me estás contando? Que no sabía que hacías contenido por redes, Sergio. Y resulta que él también está empezando. Y fue como, ¿qué? Claro, claro. No, efectivamente sí. Escucha, que al final yo había más compaginado y tal con Andrea, porque claro, como los hombres nos rotamos y bailamos con las mujeres, pues al final yo casi nunca había hablado contigo. Entonces, súper curioso. Y cuando te vi, me acuerdo que te vi en un video de J Repil. Te vi en un video por ahí y dije, coño, este yo lo conozco, mi hermano. Y cuando, nada, entré a tu perfil enseguida y te mandé un mensaje y me sentí súper feliz. Te lo juro, porque mi hermano Bel, no, coño, te conocí aquel día y te juro que cuando vi a lo que te dedicabas, lo que hacías y el valor que agregabas, mi hermano, dije, coño, yo tenía que haber hablado con él aquel día.
Y eso nos enseña, bro, de que hay momentos que uno no tiene ni idea de la gente que tiene al lado, ni a lo que se dedica, el valor que tienen esas personas, hasta que pasan estas casualidades, mi hermano, y el mundo es súper pequeño, para que tú veas. Así que y mira dónde estoy ahora. ¿Qué te puedo decir? Así que, mi hermano, súper agradecido y, coño, una oportunidad súper especial para mí. Porque aparte te considero muchísimo, ya lo sabes ya. Bueno, es mutuo y de verdad que lo que vas a contar hoy, que vamos a hablar de un montón de cosas relacionadas con su historia en Cuba, los medios de comunicación, la censura ahí, lo que es realmente el comunismo, en fin, todo eso. Así que vamos a por ello. Álvaro, para los que no te conozcan, pues cuenta un poquito tu historia, dónde naciste, cómo fue tu infancia en Cuba, cuéntanos un poco. A ver, yo creo que como todo cubano que nace en el medio de las dificultades, uno nace en Cuba y uno vive la vida hasta que comienza a tener cierto sentido de la realidad de las cosas que le rodean y hasta ahí, en ese momento es que te comienzas a cuestionar muchas cosas de tu realidad, ¿no? Pero nada, yo nací en La Habana, en un municipio de La Habana que se llama Alamar, Habana del Este. De ahí soy, luego me fui para el campo, como decimos nosotros, por temas familiares, así que viví la realidad de la ciudad y la realidad del campo y luego pues me regresé a La Habana hasta que me fui a Cuba. Me fui a Cuba con 18 años, llevo 4 años ya fuera de Cuba. Primero estuve en Brasil, ahora estoy aquí. Ujú. ¿Y qué te puedo decir? O sea, mi niñez, brother, una niñez sufrida porque todas las familias en Cuba están marcadas por la separación familiar. O sea, mi hermano, te lo digo así en serio, son contadas con las manos las familias en Cuba que yo conozco que no esté separada. Me explico, o sea, que la madre se haya tenido que ir por los mismos temas que conocemos, económicos, políticos. ¿Sabes? Todas las familias en sí tienen a alguien que ha tenido que tomar la decisión de dejar su tierra, dejar su patria por un futuro mejor. Entonces, a veces, por ejemplo, me dicen, coño, no te sientes mal por no sé qué. Ya, bro, pero es que yo me siento no bien, pero me consuela pensar de que no estoy solo, que somos millones que hemos tenido que tomar la misma decisión. Claro, porque ¿qué parte de tu familia está ahí? ¿Toda Mira, prácticamente o qué? mira, mi mamá me queda en Cuba, que mi mamá, bro, es de las cosas más importantes que yo tengo en mi vida. Hace 4 años que no la veo y para mí esta es mi lucha. ¿Me Ujú. entiendes lo que te quiero decir? Esta es mi lucha, brother, y yo todos los días me levanto pensando en el día en que voy a tener la oportunidad de ver a mi mamá. Y yo no sé cuándo voy a tener la oportunidad de ver a mi mamá. Por varios motivos que, bueno, ya hablaremos en el podcast. Pero en Cuba nada más tengo a mi mamá, a mi tío, que es su hermano, y poca gente, mi hermano. Ya la gente que se crió conmigo, porque por parte de padre todo el mundo está afuera. Ujú. Y ya, la verdad que es una familia bastante pequeñita, pero eso. Mi mamá, brother, que es lo principal para mí, y ya está ya, mi hermano. Ya Ujú. está ya. O sea, tu objetivo sería que ya también se viniese para acá. Sí, ese es mi objetivo y yo creo que es el objetivo de todo el mundo que Ujú. migra, todo el mundo que sale de Cuba. Tú sabes el valor que tiene una madre. Y mi hermano, ¿qué te puedo decir? Yo no quiero entrar mucho en este tema, porque bueno, porque ella está en Cuba, pero, Sí. pero nada, yo espero que Dios me dé la posibilidad que un día de tenerla a mi lado y de darle la tranquilidad que ella no ha podido tener a Ujú. lo largo de su vida. Porque vivir en Cuba, pues eso, tiene consecuencias y la consecuencia es vivir tu vida entera en condiciones de aquí que no tienen ningún sentido. Entonces yo realmente mi satisfacción sería el día de mañana, pues darle la oportunidad a mi mamá de tener la tranquilidad que ella no ha tenido toda su vida. Ujú. De hecho, has mencionado a tu padre que este podcast casi lo grabamos Sí, con él, sí, ¿no? O la hablemos, verdad, hay la una verdad segunda que parte sí. más adelante con él. Y bueno, te quería preguntar porque, oye, hay gente que hoy en día defiende que el comunismo realmente si no ha funcionado es porque no se ha aplicado bien, cuando realmente pues la historia dice que por muchos diferentes que lo apliquen y sean en sitios diferentes, no funciona. ¿Qué nos podrías contar acerca de este régimen? ¿Qué mitos y verdades? Cuéntanos, Álvaro. Mira, Sergio, tú lo has dicho perfectamente. ¿Qué dice la historia? Que no funciona. Y si no funciona, no funciona. Ni por donde quiera que lo mire. A mí, sinceramente, lo particular, te lo estaba comentando fuera de cámara, a mí me molesta muchísimo gente que se dice saber de estos temas, que al final yo tengo mi conocimiento sobre lo que yo viví en muchas cosas que desconozco y seré siempre sincero en esta entrevista con eso. Pero a mí, retomando, lo que me molesta muchísimo es que gente viene con ese discurso. No, porque es que en Cuba no es socialismo, no es comunismo, porque no se aplicó como debería ser. No, no, brother.
llevamos 66 años de dictadura cubana y lo que estamos viviendo en Cuba es el resultado de 65 años de políticas socialistas, de políticas comunistas. Porque las políticas comunistas terminan en lo que es hoy. Y tenemos inúmeros casos. Venezuela, lo tuvimos aquí en Europa con la Alemania. En fin, lo hemos tenido... Corea del Norte. Corea del Norte. Brother, ¿qué te puedo decir? Yo vengo a hablar de mi Cuba, que es el caso que más conozco, pero es que no hay de otra. Ujú. O sea, esas políticas terminan en el desastre que es hoy mi Cuba, brother. Y fíjate, antes estábamos hablando, antes de venir aquí a grabar, cuando estábamos ahí comiendo abajo, yo te preguntaba cómo la gente empieza a cuestionarse el lugar en el que vive si no es consciente de otras realidades. ¿Por qué hay personas como, por ejemplo, tú, que empezaron a darse cuenta de que, oye, pero si aquí esto que nos están diciendo que es lo mejor y no tenemos acceso a más información, porque también imagino que hay una censura y todo eso, Sí. realmente no es lo mejor y hay cosas mucho más allá que nos podrían hacer tener una mejor vida? ¿Cómo tú te diste cuenta de eso? Mira, primero hablando con el tema de España, mientras aquí haya bar y fútbol, todo está bien. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Mientras aquí haya bar y fútbol y a la gente no le falte el cafecito por la mañana y el jamoncito, aquí todo está bien. Lo que yo veo, sinceramente, y eso a mí me molesta muchísimo y me preocupa. A mí me preocupa. Porque yo no quiero después de aquí... Sabes perfectamente que mi pareja es española, yo vine aquí a hacer una vida con ella. Si el día de mañana a mí me va a doler muchísimo yo tener que tomar otra decisión como la que he tomado en mi vida anteriormente, de tener que dejar España por un futuro mejor. Y eso, desgraciadamente, es a lo que estamos yendo en España. Y lo que decía sobre mi realidad, pues eso. Imagínate que en Cuba, claro, no hay fútbol, no hay vino. Oye, yo nací, no había nada. Tú mirabas para todos los lados y tú decías, pero ¿y esto qué cosa es? Entonces, como te comentaba fuera de cámara, el sentido común y la realidad, mi hermano, se hacen ver. Por mucho que la narrativa sea otra, por mucho que el gobierno de turno te diga que vamos como un cohete, como dice aquí nuestro querido Sánchez, no, tú sales para la calle y tú ves la realidad y tú dices, coño, esto hay una discrepancia entre lo que me están diciendo esta gente en los medios de comunicación y la realidad que yo estoy viviendo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, tú podrás hablar con cualquier cubano, con cualquiera. El que te apoye la dictadura cubana es porque tiene un beneficio directo de ella. Porque te apruebo yo y te firmo que el 99% de la población sabe de las circunstancias y sabe de la realidad que es la dictadura cubana, que tiene sumido en la miseria a su población y en la decadencia absoluta. Te lo firmo, Sergio. Te lo firmo. Ujú. Me lo creo, porque aquí de hecho pasa. Está pasando ahora mismo. No cabe otra hipótesis que la de que para defender ciertos discursos y ciertos argumentos, a pesar de que vayan completamente en contra de la evidencia y de los datos, es que hay unos incentivos para que esas personas vivan de ello y lo mantengan. No, 100%. 100%. O sea, detrás de cada decisión política hay un grupo interesado en que esas cosas ocurran y que esas decisiones se tomen. ¿Entiendes? Ujú. Y pues, es que... Y, por ejemplo, Álvaro, porque esto es una parte que sí que quiero que quede bastante clara en el sentido de tu experiencia, porque tú al final tienes 22 años, te viniste, bueno, de 18 a 20 aproximadamente Brasil, luego 20 a 22 ya aquí en España. ¿Cómo recuerdas tú, por ejemplo, tu adolescencia? O sea, la gente ahí, ¿cómo es el día a día en Cuba? A nivel de hasta qué punto uno puede desarrollarse como persona, a nivel de, lo mismo esto que voy a decir es como algo, ¿no?, absurdo, ¿no? Pero de empresa, emprender, o sea, ¿qué libertades dentro de la dictadura tiene, si se puede decir esto que acabo de decir, una persona ahí en Cuba? Mira, yo a todo el mundo que me hace esta pregunta, yo le digo lo mismo. El cubano nace, principalmente mi generación y otra un poco más atrás, el cubano nace y el primer deseo del cubano es ser libre. El día que el cubano es libre, ahí comienza la vida del cubano. Para que tú me entiendas. ¿Y cuál es la única manera de ser libre? Saliendo de Cuba, huyendo de Cuba, teniendo que hacer de patria una patria que no es la tuya. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? La vida del cubano comienza cuando eres libre. Entonces, la realidad de Cuba es que uno nace y uno sabe que tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque te dice el gobierno hasta dónde puedes llegar.
Y para tú pasar de esa línea, pues tú entonces tienes que ir en contra de tus principios, porque sabemos moralmente que lo que ellos hacen no está bien. Entonces tienes que pasar esa línea para tú tener otros beneficios. ¿Me hago entender? Entonces, para tú ciertamente llegar a una situación de privilegio en Cuba, tienes que sí o sí estar alineado a las políticas comunistas del Partido Central, o tú ser el nieto de no sé cuán ministro, y a partir de ahí es que las cosas comienzan a fluir, por así decirlo, que tú comienzas a tener otras posibilidades. Porque el cubano de a pie, mi hermano, el cubano de a pie sabe que para conseguir algo en su vida, tiene que salir de Cuba. Sí o sí tiene que salir de Cuba. Yo, mi hermano, imagínate, yo tengo 22 años. Muchos de mis compañeros que crecieron y estudiaron conmigo están terminando la universidad ahora en Cuba. ¿Tú crees que ellos se plantean ejercer cuando terminen la universidad? No, no, no. Yo te puedo llamar a cualquiera hora. Mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Presentas la tesis, no sé qué. ¿Qué planes tienes? ¿Piensas ejercer en Cuba? ¿Qué vas a hacer? ¿Buscarte un trabajo por allá en el sector privado? No sé qué. No, no, no. No, mi hermano, yo me voy de aquí. En cuanto yo pueda, yo me voy. Porque aquí no hay futuro, no hay nada, y ellos te marcan hasta dónde puedes llegar. A partir de ahí, tienes que entrar por dentro del canal, como decimos nosotros. Y el canal es, pues eso, el canal es su ideología, cómo ellos quieren hacer las cosas, que tú, pues, te sometas 100% a lo que ellos quieran hacer. Es algo, sinceramente, difícil de explicar. Hasta para mí es difícil de explicar. Pero esa es la realidad, mi hermano, esa es la realidad. ¿Quieres mi libro digital 7 claves para desintoxicar tu mente? Con él aprenderás un montón de claves prácticas para dominar tus emociones y tus pensamientos en esta sociedad moderna de la dopamina barata, el estrés y la sobreestimulación. Tendrás capítulos con claves psicológicas prácticas para tener mayor paz mental, mejorar tu descanso y tener más energía, gestionar mejor tus emociones y mucho más. Como ves en este índice, tan solo por 14 euros tendrás mi libro y además de regalo tendrás mis 4 guías de maestría mental. Guía 1, secretos para desengancharte del móvil y las redes sociales. Guía 2, 11 pasos para dejar de ser esclavo de la gratificación inmediata. Guía 3, cómo tener la noche de tus sueños. Y guía 4, trucos para recuperar tu atención y tu concentración. En la tarjeta que aparece por aquí, en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, tienes el enlace para conseguirlo de forma personal hablando conmigo. No lo olvides, salud mental sin censura. Y, por ejemplo, hay una pregunta, bueno, digamos una explicación que algunas personas hacen a la situación de países como Cuba, Venezuela, y dicen que es que están bloqueados por otros países, Sí. como Estados Unidos, y cosas por el estilo. Te quería preguntar acerca de esto. ¿Hasta qué punto tiene algo de verdad, no? Cuéntame. A ver, mira, este tema del bloqueo es un tema que a mí en lo personal me molesta muchísimo, porque se pone en justificación el bloqueo, y el bloqueo, todos los cubanos sabemos que el bloqueo es una mentira. Hace muchísimos años el bloqueo es una mentira. Y quiero empezar haciendo la reflexión de que hay leyes que, independientemente que se aprueban, no se aplican o no se aplican en su totalidad. O sea, aquí, por ejemplo, un autónomo tiene que declarar pues todos los ingresos. Sabemos que los autónomos no declaran todos los ingresos. Eso lo sabemos. ¿Vale? Pero se dicta una ley y a veces no se cumple. Pues mira, con el bloqueo pasa casi lo mismo. O sea, a día de hoy, mi hermano, hay empresas que están literalmente importando coches de lujo a Cuba. Y tú dices, ¿pero cómo esto pasa? Entiendo lo que te quiero decir. ¿Cómo si hay bloqueo, esta gente consigue viajar, consigue importar bienes que no están dentro de los que son permitidos por la ley que dice que hay un bloqueo? Que ahora vamos ahí. En realidad no es un bloqueo. El bloqueo tiene su origen en una actividad militar, que se bloquea, pues eso, la entrada y salida de cualquier cosa de un país o de un lugar en específico. ¿Vale? Lo que hay en Cuba es un embargo. Embargo. ¿Qué es esto? Que pues, oye, el gobierno de los Estados Unidos, por los motivos que él considera, que ahora los explicaré, que son bien breves, considera que Cuba no puede pues comerciar pues con empresas que ellos tengan también beneficios. O sea, las empresas que lidien directamente con los Estados Unidos o que comercien directamente con los Estados Unidos, pues tienen restricto pues comercializar directamente con Cuba porque se les aplica unas sanciones, ¿vale? Pero la ley en sí dice que ni los medicamentos ni los productos del agro, o
sea, los productos de los alimentos no entran dentro de esta ley. O sea que ni la situación de Cuba, que es horrible con el tema de la medicina y la precariedad de la medicina y de la salud, no la puede justificar el tema del bloqueo. Porque el bloqueo ya en sí nos dice de que, oye, el embargo no aplica ni a medicina ni al problema de la alimentación. Y el problema de la alimentación en Cuba es otro de los problemas más graves que enfrentamos nosotros los cubanos. El problema de la alimentación, que no hay alimentación. ¿Entiendes? No hay producto, no hay nada, brother. Y la gente se está muriendo de hambre. El cubano de a pie se está muriendo de hambre. Porque no tiene de dónde sacar. Entonces, ya simplemente con este argumento, pues cae hoy el tema del bloqueo. ¿Entiendes? Cuba no tiene prohibido comerciar con el resto de países del mundo. A nadie le impide a Cuba pues comerciar, qué sé yo, con España, que de hecho España es el segundo socio comercial más grande de Cuba, ¿eh? Ujú. Que, bueno, después quisiera hablar de eso también, pero bueno, en fin. Retomando este tema del bloqueo, ¿dónde surge el bloqueo? El bloqueo surge, pues, oye, después que triunfó la revolución en Cuba y Fidel Castro entró al poder, ¿qué hizo Fidel Castro? Confiscó todas las propiedades privadas de empresas que estaban en Cuba que eran, a su vez, americanas, muchas de ellas. Estamos hablando de Coca-Cola, Pepsi, de muchas empresas que ahora ni te puedo nombrar porque son un montón. Y yo no sé cuáles son exactamente, pero no es nada más que hacerle justicia a esa confiscación que se llevó a cabo en un momento dado. Y para mí tiene todo el sentido del mundo. ¿Quién eres tú para venir el día de mañana y quitarme mis bienes? Tú no eres nadie. ¿Entiendes? Y si tú tienes poder sobre mí para tú hacer justicia sobre eso que tú hiciste, pues tú lo tendrás que hacer. Porque este mundo se basa en eso, de que se hagan justicia con las cosas que no están bien hechas. Entonces, ¿qué es lo único que exige Estados Unidos a Cuba con este tema del bloqueo? Que en realidad es un embargo. Pues lo único que exige Estados Unidos para levantar este embargo son que Cuba celebre elecciones de forma democrática y auditables, ¿vale? Que se permitan, pues, oye, todos los partidos políticos que quieran participar en unas elecciones libres, pero que se realicen elecciones libres y que el cubano de a pie decida quién es el que quiere que le gobierne, ¿vale? Y por otro lado, que se respeten los derechos humanos en Cuba, que automáticamente pues se liberen todos los presos políticos que hay, que son un montón, y que haya, pues eso, libertad de expresión para las personas puedan opinar libremente lo que piensan sobre la realidad de Cuba. ¿Entiendes? Pero básicamente esas son las cosas que exige Estados Unidos para quitar el embargo. Ajá. Pues oye, si al final, si cualquier país del mundo tiene elecciones democráticas, ¿por qué es que te es tan difícil hacer elecciones democráticas? Si tanto tú dices que la culpa es del embargo, de que tu situación está así, y si tanto dices que tú tienes el apoyo popular, permite elecciones libres, libera a los presos políticos y a todo opositor que está preso injustamente por su opinión política, que se te opone, y vamos a ver qué pasa, a ver si es verdad, ¿entiendes? De que te permaneces en el poder o que si es realmente que te preocupa tanto el embargo. No tiene sentido, Sergio. Y, por ejemplo, yendo a cosas más terrenas de una persona que vive ahí, ¿cuánto puedes llegar a ganar a nivel pues eso, de dinero, tu sueldo? ¿Qué puedes llegar a conseguir con ello? ¿Qué comida puedes comprar? El tema de la comida, ¿cómo funciona? ¿No? El ir a comprar, tal, ¿de qué puedes trabajar? ¿Así un poquito esas cosas? Mira, gran parte de la economía cubana a día de hoy es de remesa. Ajá. O sea, de gente como yo que ha salido y tiene un familiar en Cuba y no quieres que el familiar se te muera de hambre. ¿Entiendes? Entonces yo todos los meses, pues oye, le mando un dinero a mi mamá para que ella por lo menos subsista. No te estoy diciendo que vaya a un hotel ni que tenga, qué sé yo, X beneficio. No, te estoy diciendo simplemente para que se alimente, para que coma, para que sobreviva. Claro, porque luego también habrá limitaciones a la hora de lo que te lo puedes gastar, ¿o no? Claro, Entiendo, ¿no? efectivamente. Entonces, claro, fíjate cómo ellos son, que cualquier cubano en Cuba que trabaje, que cabe aclarar aquí que casi todos los medios de producción en Cuba están socializados, son del Estado, son del gobierno. Hay un sector privado que ellos tuvieron que liberalizar de unos años para acá porque se dieron cuenta que no había otra opción. O el país se les derrumbaba o ellos tenían que liberalizar la economía
un poco. Liberalizar la economía, te estoy diciendo, de iniciativa privada 100% vigilada por ellos. Ajá. Y ellos deciden qué es lo que puede hacerse y qué es lo que no puede hacerse. ¿Vale? Pero fíjate cómo son ellos, que el cubano cobra en peso. En peso cubano. El CUP es la moneda corriente de Cuba, la moneda oficial. Pero para tú comprar carne, para tú ir a un lugar a sentarte y comer bien, para tú comprarte una garrafa de aceite para tu casa, todo eso lo tienes que pagar en dólares. Mientras ellos te pagan en CUP, ellos te están exigiendo que tienes que pagarles en dólares. ¿En serio? Sí, sí. Sí, sí. Ellos te dicen que tienes que pagarles en dólares. Desde hace unos años para acá, siempre el dólar fue algo fuerte en Cuba. Pero desde la pandemia para acá, ellos hicieron algo que se llamó reordenamiento monetario. Y claro, fue una estrategia económica porque ya ellos se veían ya que no tenían salida porque se le cayó el turismo, que es una de las principales fuentes de ingreso también de Cuba, con lo que se mantiene la dictadura. Y ellos tuvieron que decir, coño, ¿qué vamos a hacer? Porque se nos cae esto. ¿Y qué hicieron? Pues, oye, te pago en peso cubano, pero si tú quieres comer, pues yo te voy a cobrar en dólares. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Gente como mi mamá tiene acceso, porque yo le mando los dólares a mi mamá, yo le mando euros. Una curiosidad, ¿cómo se lo mandas? O sea, ¿cómo le puedes Mira, llegar a teniendo en cuenta? esto se puede hacer de varias maneras. Le tienes que enviar en criptos. Es que mi hermano, es que es una locura. Es una locura cómo funciona esto, porque realmente hasta para mí es difícil explicarlo. Pero mira, hay varias maneras, ¿vale? Durante los últimos años había una tarjeta que se llamaba la tarjeta MLC. ¿Qué significa MLC? Moneda libremente convertible. ¿Qué cosas son las monedas libremente convertibles? ¿O eran las monedas libremente convertibles para ellos? Pues oye, euro, dólar, libra esterlina, o sea, monedas que son fuertes en el mercado internacional, que son las que les convienen a ellos para tenerlas en sus arcas y mantenerse en el poder. Entonces, tú tenías la opción de poner dinero desde fuera. Después esto se acabó porque ni yo lo sé. Luego habilitaron una tarjeta que se puede cargar desde el extranjero con dólares y ellos te cobran una comisión, pero entonces no puedes sacar el dinero en efectivo, o sea, no puedes sacar el dólar en Cuba, solamente tienes que ir con la tarjeta a lugares específicos a gastarlo. Y luego, pues eso, lo mandas con... La opción más común es que hay personas en Cuba, porque luego existe pues esta paridad en Cuba de que hay personas muy, muy pobres, que es la absoluta mayoría, pero luego hay personas que viven muy, muy bien, que se benefician directamente de la dictadura, que era lo que hablaba al principio, o entras por su canal y vas en contra de tus principios, o no aspiras a nada. Pues estas personas, que muchos de ellos tienen negocio, tienen bares en La Habana, tienen, qué sé yo, esta pequeña iniciativa privada que hay, pues ellos son dueños, que al final son cubanos comunes y corrientes, entre comillas, porque a lo mejor son nietos de no sé cuál ministro y se les permite tener ese negocio. ¿Me hago entender? Entonces, lo que hacen esa gente es que como esa gente, oye, necesitan los euros, o esa gente tienen euro en Cuba porque esa gente viajan constantemente afuera para buscar productos e importarlos, lo que hace es que en Cuba, oye, todo el mundo se conoce, esa es la otra, ¿me entiendes? Y ya tú sabes ya que fulano no es una forma despectiva de llamarnos en Cuba, No, ¿vale? no, sí, fulano, sí. Que fulano... Aquí se dice fulano, mengano, no sé qué, en plan, refiriéndote a alguien, Pepito, Juanito. No, porque el otro día estaba con la mujer y me dijo que no diga fulano, que fulano es como que algo medio Claro, es que lo mismo se piensa o la fulana. O la claro, fulana. sí. Pero para nosotros es algo normal. Normal, Pero sí. bueno, retomando. Es como que, oye, fulano tiene un negocio y yo sé que él compra y vende dólares. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Tú entras en contacto con esa persona, totalmente informal, a través de WhatsApp o lo que sea, y tú le dices, oye, que quiero mandarle 100 euros a mi mamá. Pues, oye, por cada 100 euros yo te cobro 110. Y los 10 euros son de comisión para él. ¿Entiendes? Entonces esa persona lo que hace es que mi mamá queda con él en un punto de La Habana, Madre mía. le entrega los dólares, mi mamá se queda con los dólares y él se queda con la diferencia. Que ya yo se lo habré hecho por aquí, o sea, a través de un Bizum o una transferencia bancaria o lo que sea. ¿Qué garantía de que le van a entregar dinero a mi mamá? No hay ninguna. Ya. Es simplemente la garantía verbal esa de que, oye, conozco a un fulano que conoce a otra persona que es de confianza que puede resolverte esta situación. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y así, brother, sucesivamente. Hay cosas en Cuba que sinceramente yo a veces lo pienso y digo, ¿de verdad? ¿Cómo puede ser esto normal? Y esas cosas tú te las comienzas a plantear el día que sales de Cuba.
que tú dices, ¿cómo es posible que nosotros viviéramos así? Hacemos una micro parada en este pedazo de podcast que estamos grabando con Álvaro para deciros una cosita, y es que el sábado 14 de febrero en Madrid, André y yo organizamos un evento presencial gratuito para todas esas personas que quieran salir de la pantalla y que quieran conocer a personas como nosotros y como Álvaro en presencial. Si eres de aquellos que realmente creen los valores, en la familia, en el amor duradero, que rechaza el amor líquido y esporádico de hoy en día, vente para conocer a gente afín. Vamos a hacer dinámicas grupales para conocernos y va a ser un día muy bueno porque ya esta es la tercera vez que lo hacemos y las dos anteriores fue una verdadera pasada. Así que vente, es gratuito. Te vamos a dejar el link de inscripción tanto en el comentario fijado como en la descripción de este podcast. Y ahora sí, seguimos con el podcast con Álvaro para seguir descubriendo la realidad de Cuba y todo lo que hay detrás. Claro, que luego también me decías que mucha o parte del despertar que tiene la gente es por gente que sale de Cuba y luego vuelve quizá y dice, oye, o que tiene alguna manera de contactar con el que se ha ido fuera y le cuentan... Pues sí, oye, ese despertar comenzó cuando la gente comenzó a viajar fuera de Cuba. Entonces las primeras personas que se fueron fuera de Cuba, que esto antes lo teníamos 100% prohibido, y cuando las personas empezaron a viajar al extranjero, no teníamos internet, no teníamos cómo saber lo que estaba pasando fuera, pero claro, la gente regresaba del extranjero y decía, oye, que se vaya la luz 8 horas no es normal, ¿me entiendes? De que tengas que comer, que no puedas comer carne res, que no sé si lo sabes, que la carne res en Cuba es súper vigilada y súper restricta. De hecho, en Cuba te meten preso más años por matar a una persona que por matar una vaca, perdón, que por matar a una persona. ¿Y eso? Sí, eso fue una medida loca de las tantas que hizo Fidel. ¿Pero porque querían bueno, hacemos un paréntesis. ¿La carne para ellos o por No lo sé. No lo sé porque incluso hay datos oficiales que dicen que antes del triunfo de la revolución, que es la tomada de Fidel en el poder, habían como 1 millón aproximadamente de cabezas de ganado más que población. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo puede ser si estábamos bien, había carne para todo el mundo? ¿Cómo puede ser que de un momento para otro esta gente restringieran la carne de res y llegaran al punto de criminalizarla por tú matar una vaca? O sea, en Cuba tú no puedes matar una vaca si tú quieres. Hace unos años se flexibilizó un poco y si cumple no sé cuántas cuotas de producción de leche, pues te permitimos que mates una vaca de las que tú tienes en tu casa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Con el pretexto de que hay que llevar la carne de res a todos los hogares, pues oye, al final ese pretexto terminó que nadie comió carne de res en Cuba durante mucho tiempo. O que el que cesara la carne de res fue porque lo mató en el patio de su casa y después la comercializó de la manera que pudo. ¿Me entiendes? Y esto es otra de las tantas cosas y las tantas decisiones que se han tomado en Cuba que tú dices, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué se hizo? Ajá. Pero se hizo. Entonces, Se hizo y es una realidad. Y a día de hoy, pues eso está regulada. ajá, eso decías entonces, lo del tema de la luz, la carne y todas estas cosas que al final te empiezas a cuestionar junto con lo que te dice gente también de fuera, ¿no? Que dices esto... No, totalmente. La gente, me acuerdo, llegaba... Bueno, me acuerdo, yo estaba pequeñito. Pero vamos, que al final... De hecho, yo en mi comienzo de mi adolescencia no había internet en Cuba. Yo no sabía... Yo hablaba con mi papá por llamada. Me acuerdo que costaba carísimo, imagínate, de una llamada en Cuba, porque la otra es que... Él ya estaba aquí en España, ¿no? No, mi papá, acuérdate que está en Brasil. Ah, vale, vale. Está en Brasil. De hecho, Brasil es mi primera puerta de salida de Cuba. Pero bueno, que claro, tú te dicen, oye, que no se te va la luz 8 horas, que el agua no se te va 3 veces a la semana, de que no tienes que hacer cola para comprar esto, de que es normal la gente irse de vacaciones a la playa una semana. Y la gente en Cuba empezaron a decir, coño, espérate ahí un momento, que aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro, ¿entiendes? Entonces, poco a poco fueron llegando pues noticias de fuera, mucha gente que se había ido, el cubano ha sido consciente independientemente de que ha vivido adoctrinado, ha sido consciente de que afuera se está mejor que en Cuba, pero esto se manipuló de una manera brutal durante muchísimos años y no fue hasta los años 90, los años 2000, que la cosa empezó pues oye, a todo el mundo a saber de que afuera se está mejor que aquí adentro.
y algo está mal, porque nosotros éramos antes del 59, pues todo lo que era Cuba, que era una potencia en la región, ¿entiendes? Entonces, claro, con la llegada del internet, en el año aproximadamente 2016, si no me engaño, antes de eso solo había acceso a internet en lugares muy específicos, personas muy específicas que trabajaban para el gobierno, ¿entiendes? Y en las universidades, pero claro, imagínate en una universidad como estaba restricta la internet aquel entonces, que tenías acceso a ciertas fuentes de comunicación, Claro. de información nada más. Y claro, en el 2016 llega a Cuba el Wi-Fi, o sea, el Wi-Fi. Llegó a Cuba en el 2016, si no me engaño, ¿vale? Y aquello fue una locura, porque todo el mundo salía, ellos habilitaron puntos Wi-Fi en parques en Cuba, en zonas comunes, como decía, el parque que tienes aquí abajo. Ajá. En ese parque, ellos instalaron antenas como router, ¿vale? Ajá. Y pues ahí tú tenías que ir, conectarte, ellos te asignaban, pues oye, te creabas una cuenta o no sé, que eso es una cuenta a través de Texas, que es la única empresa de telefonía móvil en Cuba, que esto es un monopolio. Texas es el nombre de esta empresa. Ujú. Y los precios eran una locura, porque claro, al ser un monopolio, y al no haber competencia, y al no haber libre mercado, y ellos controlan, pues oye, si controlan la oferta, pues harán con la oferta lo que ellos les dé la gana, ¿no? Entonces los precios para entrar a internet, hasta el día de hoy, 2025, en Cuba son abusivos. Son abusivos. ¿Entendiste? Entonces, claro, en 2016 empezábamos a ir a los parques y nos conectábamos y tal. Y no, coño, qué rico en Facebook y no sé qué. Y mira, y lo que pasa afuera, tal. Y igual manera, es un poco complicado en Cuba pues accesar a ciertas informaciones porque, claro, ellos no tendrán dinero para la comida y las cosas, pero para gastarse en inteligencia, en control y todas estas cosas para controlar al pueblo, sí, ellos sí se las gastan. ¿Entiendes? Claro. Ellos sí se las gastan. Entonces, claro, la información era una locura, accesar a ciertas informaciones. Pero también tienes que tener cuidado porque, a ver, se podían ver dónde estabas mirando y Sí, navegando y tal, imagino. pero ponte a pensar que, y eso es algo que yo le intento explicar, y yo sé que es difícil decírselo a la gente de Cuba, de que ellos no tienen cómo meter a 10 millones de personas presas. ¿Entiendes? Pero bueno, yo no soy el que va a pedir que la gente salga para la calle porque yo sé lo que es estar en Cuba Ujú. y yo sé lo que es salir a manifestarte y que tú no sabes si vas a regresar a la casa o que te desaparezcan porque a ellos les da la gana. ¿Entiendes? Yo no soy el que lo va a pedir desde aquí afuera, ¿sabes? Pero básicamente eso, la gente empezó a percatarse de lo que realmente estaba pasando fuera. Y claro, los datos móviles, como lo conocemos normal, llegaron a Cuba en el 2018. Igual, los precios, una locura. El que podía entrar era porque tenía, qué sé yo, un familiar afuera que le recargaba el teléfono Ujú. y podía meterse en internet y tener internet en el teléfono. Pero fíjate, me extraña hasta que llegase los propios datos y el wifi. O sea, que acabas entrando eso. Entiendo que es porque al final ya no queda otra ni manera. Pero no sé, que es como, joder, pues si quisieran seguir aún limitando más a la población y que no se enterasen de cosas de fuera, ¿no hubiera sido más lógico que tampoco hubieran permitido eso? Ya, pero ponte a pensar de que o hacías eso Ajá. o es que ya la población lo estaba exigiendo. Porque la población ya sabía que los de fuera lo tienen de una Claro. forma natural. Entonces, o tú lo permitías o tú sabías que en algún momento dado los que estaban dentro te iban qué sé yo, a hacer una protesta o lo que sea porque yo necesito esto. Porque aparte la inmigración en los últimos años ha sido tan masiva que claro, había tanta gente fuera exigiendo también que se permitiera, pues oye, hablar por videollamada, algo tan básico como hablar por videollamada con un familiar, de que al final ellos terminaron, pues, liberando esa parte, entre comillas, y dejando que la gente, pues, tuviera esa Ajá. opción. Pero si te pones a pensar, hasta ahí, yo tengo mis dudas, de hecho, que si fue por presión, porque al final ellos, además de permitir que nosotros tuviéramos esa libertad, ellos tampoco han hecho una cosa diferente de la de recaudar dinero para las arcas de la dictadura cubana, porque al final todas las personas que quieren conectarse a internet tienen que pagar a precios que son una locura. Claro. De hecho, hace poco los estudiantes universitarios en Cuba
estuvo tensa la situación porque protestaron por una medida que se implementó desde Texas, que como te he dicho es un monopolio, es la única empresa de telefonía móvil que existe en Cuba, porque ellos ya, independientemente de que tú tuvieras el dinero, que te acuerdas que te comenté que te pagan en CUP pero te cobran en dólares, pues independientemente de que tienes el CUP para pagarte la internet, no te lo permiten, tienes que poner dólares. Y tú dices, pero si lo tengo en CUP, que es la moneda de mi país, ¿por qué no me dejas poner el paquete de internet? No, pues tienes que pagármelo en dólares. Y es racionado. Y es curioso porque tener... tanto que Estados Unidos bloquea o lo que sea y luego te cobran en dólares. Claro, efectivamente. Que si es que moralmente todos los socialistas son así, mi hermano. ¿Sabes lo que te digo? Yo quiero, pues eso. Pobreza para ti, pero para mí yo quiero los dólares. ¿Entiendes? Yo quiero andar de BM. Yo quiero, pues eso, tener la oportunidad de irme para el hotel, viajar el mundo. Y eso es lo que hacen, pues eso, todos estos dirigentes que dirigen Cuba y los nietos y los sobrinos, y eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe que el nieto de Fidel Castro anda en un Mercedes por La Habana y que es dueño de no sé cuántos bares. Todo el mundo lo sabe. Se llama Sandro Castro. Fíjate, me pongo hasta... Me molesto incluso, fíjate, no me sale ni decirlo. Y claro, no todo el mundo se atreve a decir estas cosas, pero sí. ¿Entiendes? Sí. Esa gente son unos hijos de puta. Discúlpame la palabra, no sé si lo puedo decir. Sí, puedes decir lo que quieras. Son unos hijos de puta. Sin censura, no con censura. Son unos hijos de puta, brother. ¿Por qué razón nieto de fulano pues tiene que vivir como le da? ¿Por qué? Claro, comunismo para ti y para mí, pues... Eso me suena, ¿no? En España pasan cosas parecidas. ¿O sí, no? ¿O son cosas mías? No, en España, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿En qué te empieza a recordar España a Cuba? ¿Cómo se va pareciendo? ¿Qué estaba? ¿O son también cosas nuestras? Ay, Sergio, ¿qué te puedo decir, mi hermano? ¿Qué te puedo decir? Son tantas cosas que se hacen en España. Pero mira, yo tengo una en especial que creo que el otro día lo estaba conversando incluso con mi chica y le decía, mami, ¿tú has visto cómo dicen que los que pensamos diferentes somos fascistas? Desde los medios de comunicación. ¿Has visto cómo dicen que los que defendemos lo que moralmente es correcto, porque no estamos defendiendo más nada que lo que moralmente es correcto, nos dicen que somos fascistas, somos fachas y no sé qué? Yo que soy cubano, ¿qué facha soy yo? Yo le digo, mami, pero si yo no soy cubano, yo no tengo nada que ver con esto, yo simplemente quiero, pues eso, tener la oportunidad de que se liberalice la economía al máximo posible para tener oportunidad de que se bajen los impuestos y que se acabe con el estado grande de bienestar que existe en España, que vemos que, oye, que el tema de la salud y vemos otros servicios que son básicos, que hoy por hoy son precarios. Estado de malestar ya. Exacto. Y yo le digo, mami, me dicen fascista, que yo soy cubano, que yo no... que yo pertenezco a la minoría que ellos dicen, pero es que si te sientas a hablar con cualquier cubano no te va a dar una posición diferente a la mía. Y si hablas con muchos inmigrantes también. Sí, de Venezuela, tal. ¿Entiendes? Que al final es el sentido común. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, retomando. Pues eso, yo soy fascista y claro, yo le digo, y esto lo hablo con mi suegra porque mi suegra es cubana, y yo le digo, suegra, ¿no te suena esto? Y me dice, sí, en Cuba... todo aquel que se opone al gobierno de los medios de comunicación, que también son monopolizados por el gobierno, todos los medios de comunicación le llaman al opositor, a la persona que no está de acuerdo con la dictadura, gusana. Tú prendes la TV y tú dices, el gusano, fulano de tal, imperialista yanqui, ha sido exiliado, no sé qué. Y tú dices, claro, si tú te paras a pensar, no es lo mismo fascista que gusano, ¿no? Pero la esencia es la misma. Es criminalizar al otro desde los medios de comunicación por el simple hecho de que piensa diferente a ti. Y tú dices, coño, la gente que me verá dice, coño, pero que los medios de comunicación en España no son privados. No. Los medios de comunicación en España son subvencionados en gran parte por el gobierno de turno. Y tú dirás, pues oye, si yo te doy dinero a ti, pues tú tendrás que... Hombre. Tú tendrás que rendir cuenta, ¿no? Digo yo. Tú tendrás que rendir cuenta. Y luego tú ves esas cosas y tú dices, hay un paralelismo. Un paralelismo clarísimo sobre las prácticas y las cosas que se han hecho en países como Cuba y Venezuela con las cosas que están pasando en España. ¿Entiendes? Mira, otra cosa. El tema de socializar los medios de producción. ¿Vale? Y toda esta locura de controlar y
y restringir la oferta, etcétera. Esas cosas se hicieron en Cuba, se hicieron en Venezuela y no hicieron otra cosa más que agravar la situación de lo que ellos estaban interviniendo. ¿Entiendes? Por ejemplo, el tema de la vivienda en España, que ellos quieren controlarla, quieren restringir la oferta porque el problema es que la oferta es el problema, no sé qué. El problema es que han llegado millones de personas como yo, desde mi punto de vista, y no tienen lugar para vivir y claro, si no tienes oferta, pues te sube el precio. ¿Entiendes? Pero que la solución no está en restringir la oferta. Medidas como esas se toman en Cuba todos los días. Pues oye, si no quiero que la gente haga esto, pues restringo esto para obligar a que hagan aquello, pero termina pasando que ni esto ni lo otro, porque no puedes ir contra el libre mercado, no puedes ir contra el orden espontáneo de las cosas, no puedes ir en contra de eso. ¿Entiendes? Entonces, claro, cuando socializa un medio de producción, como por ejemplo es aquí el Renfe, por ponerte un ejemplo. Un saludo a Oscar Puente, mi hermano, te quiero muchísimo. Hoy mismo casi llego tarde por tu culpa. Fíjate cómo te estoy hablando. Y yo cada vez que veo las cosas que están pasando aquí, yo digo, mi hermano, ¿cómo se parece esto, verdad, a mi país? Porque es lo que te decía. No funciona. No funciona. Porque primero, usted no tiene conocimiento para llevar el ministerio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque usted no está capacitado para eso. Y claro, como se pone a dedo, como se pone a criterio personal, pues pasa lo que pasa. Y eso pasa en mi país. En mi país no... En mi país, pues oye, esta tasa no la va a hacer el que tenga las mejores capacidades para hacerla. No, la va a hacer, pues oye, la va a hacer el que me ha rendido cuentas a mí, el que me ha... Puedo decirlo, el que me ha lamido el culo, pues Sí. oye, el que me ha a mí... Pues yo voy a dejar que esta persona pues me haga esto. Y eso lo vemos aquí en España. En España no, los mejores no son los que están haciendo... Las personas capacitadas de verdad no son las que están dirigiendo España. No son las que están dirigiendo España. Y eso pasa dentro de todos los partidos políticos a día de hoy en España. Y es triste, mi hermano, es triste. Si, por ejemplo, ahora mismo hablases con algún amigo de Cuba y te dijese, Álvaro, que me puedo ir ya, tal, ¿tú le dirías, vente para España o le dirías que se fuese mejor para otro lado? No, yo para España no. A ver, yo... Si puedes salir de Cuba y venir para España, bien. Hombre, claro, es una mejoría. Entiendo lo que te quiero decir, es una mejoría brutal, ¿entiendes? Pero mirando al futuro, y yo lo hablo con Judy, si seguimos así, a nosotros no nos va a quedar más remedio que salir de aquí. Salir de aquí porque sí, porque se ahoga el emprendedor, porque yo soy alguien que, por ejemplo, me gustaría tener algún tipo de negocio. Y yo, es que, mi hermano, qué locura para abrir un negocio aquí. No se puede. Lo estuvimos viendo los otros días con las nuevas, pues eso. Las cuotas de autónomos. Las nuevas cuotas de autónomos. Y tú me lo mandaba. Te puedo enseñar el chat en Instagram. Sí, sí. Tengo una amiga que me pone un comentario cuando ve un video sobre un chico hablando de que, oye, no le va a quedar más remedio que irse de España por el tema de los autónomos y la presión fiscal. Y me manda, mis amigos Point of view, mis amigos en España, y un emoji llorando. Y yo le pongo, tal cual, amiga, ella está en Canadá. Fíjate cómo te estoy hablando. ¿Por qué? Porque, mira, si se elimina la propiedad privada, si se elimina, pues eso, el emprendedorismo de base, la iniciativa individual a emprender de cada persona, con cuotas altas autónomos, con altos impuestos, tú lo que estás haciendo es limitando las libertades de una persona, ¿vale? Y restringiendo la que solamente quiera pues trabajar, pues oye, para al final para el sector público, como se está haciendo en España. Se han ido no sé cuántos autónomos, pero claro, trabajadores para el Estado, ¿cuánto no ha aumentado España? Pero si el mayor ejemplo es que aquí el mayor sueño de una persona joven a día de hoy... Es funcionario. Es que cuando un país tiene eso como el mayor sueño de sus jóvenes, dices, madre mía. Pero claro, esto tiene una explicación, y esto tiene una explicación más económica, que yo no estoy capacitado para hacerla, pero voy a intentar hacerla, que es eso. Cuando se restringe la propiedad privada, se restringe una de las mayores expresiones de libertad de una persona. En Cuba la propiedad privada es nula. Mira, la gente me dice, ¿por qué los cubanos
no salen para la calle y ya está, y se cae la dictadura y tú dices, es que no hay propiedad privada. Si el cubano sale mañana a protestar, al otro día no puede entrar al trabajo. Si el médico que trabaja en el hospital quiere salir a protestar porque no le parece mal algo, porque le parece mal algo, al otro mes no tiene trabajo. Y él no tiene la decisión, él no tiene la libertad para irse a un sector privado, porque el sector privado no existe. ¿Qué pasa en España? Pues oye, acabamos con el sector privado, que es la máxima, una de las mayores expresiones de libertad de un individuo. Eso lo eliminamos para que esa gente pues tenga que rendirnos cuenta a nosotros. Y solamente terminen trabajando para nosotros. Y después, si quieren algo, que lo pidan, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, claro. Necesita ayuda, que la pida. Después que me agradezcan que yo le estoy dando trabajo desde el Estado, pero conmigo, ¿eh? Pero eso ¿cómo lo hago? Eliminando la propiedad privada, eliminando la iniciativa del pequeño emprendedor en España. Total. Así tú eliminas, pues eso, que las personas sean críticas, que las personas piensen, que las personas tengan libertades. Y ya te echo el paralelismo con Cuba. ¿Qué más quiere la gente que...? Claro, es que la gente que está esperando que no haya nada. Que se nos vayan todos los autónomos, que se nos vaya toda la iniciativa privada que hay aquí en España. ¿Cuál es la necesidad? No, porque no vamos a terminar como Venezuela. Claro, hablan de Venezuela, pero claro, Venezuela decía los venezolanos decían lo mismo de los cubanos, de Cuba. Nunca vamos a ser como Cuba. Ahí está. Ahora aquí dicen, nunca vamos a ser como Venezuela. Pues pónganse las pilas. Pónganse las pilas. Yo lo digo así de corazón. Pónganse las pilas y defiéndanlo de ustedes. Porque tienen un país maravilloso, tienen un país precioso. Y realmente hay una calidad humana que ustedes no tienen noción de la calidad humana que tiene el español en sí. De ese espíritu emprendedor, de ese espíritu de libertad, de salir adelante. Y eso desde nuestra casta política se está eliminando en España. Se está eliminando. Y mi hermano, es que hay que... A esta gente hay que plantarle cara de alguna manera. De alguna manera hay que plantarle cara. ¿Qué maneras crees que podemos hoy en día llevar a cabo para rebelarnos justamente contra todas esas medidas que cada vez nos acercan más a un país como Venezuela o Cuba? ¿Tú cuál ves que es la manera de, pues bueno, rebelarse, hacer pero con medidas individuales, ya no solo salir a la calle a protestar, que puede estar muy bien, pero más allá, o sea, pequeñas medidas en el día a día que uno pueda hacer para ir en contra de lo que nos van imponiendo? Pero a ver, ¿me hablas de Cuba, Venezuela? No, de España. España. En España, sí, en concreto. De España. Yo le digo muchas veces, hablando de estos temas en casa, pues si ustedes consideran que Vox es de extrema derecha, pues en mi casa están más para allá. ¿Sabes? Más para allá, pues eso, más para allá. Fíjate cómo te estoy hablando. Si la gente dejara de aplaudir como foca a esta gente que tenemos en el Parlamento y la gente no se vuelve crítica, no vamos a solucionar este problema. Y claro, ¿qué es lo contrario de foca? Pues irse para allá, para la sede del Partido Socialista Obrero Español o para la sede del Partido Popular, porque al final son lo mismo. Para mí son lo mismo. Y a esta gente hay que, como decimos en Cuba, ponerles el dedo. A esta gente hay que exigirle, pero exigirle en la calle, mi hermano. Uh-huh. En la calle. Esta gente no entienden de otra manera. Esta gente no conocen otra manera. Para ellos, ya lo hemos visto. ¿Cuántos escándalos ahora mismo no hay con el gobierno de turno? Día tras día. ¿Sueltan el poder? No lo sueltan. Nadie le gusta soltar el poder. Nadie. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No me acuerdo de quién es la frase ahora, pero bueno. No, pero sobre todo yo lo que digo, que tanto el poder como, por ejemplo, el dinero, realmente yo creo que no corrompen per se, que ensalzan lo que ya es la persona de base. Entonces, si tú no tienes unos valores y unos principios, como muchos de estos, que al final, pues, van totalmente en contra de, por ejemplo, los valores cristianos, Jesús y todo esto, claro, esa gente que se crea su propia moral y su propia, pues, concepto del bien y el mal, Sí. si encima les das poder y dinero, apaga y vámonos. Pero mira, sobre la pregunta que me has dicho, porque realmente se me hace hasta difícil responder y decir exactamente qué es lo que hay que hacer para cambiar la realidad. Pues yo creo que esto, por ejemplo, Claro.
¿Entiendes? Yo en mi metro cuadrado, en la empresa en la que yo trabajo, todo el mundo sabe mi posición, cómo yo opino, lo que pienso Ahí lanzado. y lo que yo considero correcto. Y a mí me importa 3 cojones si tú opinas de ello, si tú consideras que yo soy un facho y un fascista. Eso es. Esta gente apoyan, pues eso, gobiernos socialistas y comunistas que han matado a millones de personas y dejado en la pobreza a otras millones más. Y ellos se sienten orgullosos de decir que son socialistas y comunistas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Cómo yo me voy a sentir mal cuando me llaman facho, me llaman lo que me quieran llamar? Si yo sé que no es así, si yo sé que moralmente yo tengo razón en lo que estoy diciendo. Que bueno, que otros dirán, no, porque la razón es relativa y la... No. Aquí hay cosas que están bien y están mal. Fuera. Total. No se tiene que relativizar más nada. Cosas que están bien y cosas que están mal. Y pues eso, desde tu pedacito, mi hermano, desde tu pedacito, porque la batalla cultural la hemos perdido. Yo lo digo así abiertamente. La batalla cultural se ha perdido. Se ha perdido en Occidente, se ha perdido en Europa. Y no, es que no hay otra manera. Tú podrás derrocar un gobierno por la fuerza, ¿vale? Y tú puedes implementar algún tipo de dictadura o lo que sea. Que al final ella va a terminar cayendo porque no tiene sustento moral ni crítico. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, para que algo que funciona perdure en el tiempo, tiene que tener una base moral y la gente entender por qué es que tienen que apoyar eso. ¿Me explico? Por eso es que estamos como estamos a día de hoy, por eso es que la batalla cultural la hemos perdido. ¿Entiendes? Yo creo que lo que hay que hacer es eso, enseñarle a la gente de que el empresario no es malo, hablar abiertamente, principalmente los cubanos y los venezolanos, que somos muchos que estamos aquí, hablar de nuestra realidad y decir los paralelismos que hay y que ese no es el camino, para ver si las personas, ellas abren un poco los ojos, porque esa es la otra, como te decía, son focas. Yo he hablado con cada persona, yo realmente... que hasta cuestionan mi realidad y lo que yo he vivido. Yo digo, ¿cómo puedes cuestionar mi realidad y lo que yo he vivido si tú no has estado, tú no lo has vivido? Eso es muy fuerte, ¿eh? Cuando te cuestionan algo que es como, pero que yo estoy ahí. Es como... Hay gente que me dicen, eso que estás diciendo no es así. Yo le digo, que a lo mejor yo me equivoco, pero me equivoco en, qué sé yo, en algo muy específico, pero que me estás diciendo que la gente en Cuba no está pasando trabajo. ¿Cómo me vas a decir eso? O el tema del bloqueo. ¿Cómo me vas a decir a mí que la culpa es del bloqueo? Habla con cualquier cubano, el bloqueo es interno. ¿Sabes? Es la dictadura el que no permite que la gente pesque, por ejemplo. Es la dictadura la que no permite la iniciativa privada. Total. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a lo que ha dicho Álvaro, que creo que es de las principales cosas que podemos hacer, y es el que en nuestro pequeño entorno tengamos las narices de decir lo que realmente pensamos. Hay mucha gente que se calla de defender lo que objetivamente es lo correcto, y es un problema porque seguramente pues, hay mucha gente que lo escuche y diga, es que tengo miedo porque mi familia, mis amigos, y claro, y es entendible porque de primeras claro que da miedo, que preocupa, al final funcionamos por incentivos y, oye, dejar o temer incluso quedarte solo, perder a mucha gente por decir lo correcto, pero tenéis que entender que la gente es víctima en muchas ocasiones de esa lobotomización que viene de los medios de comunicación, de la manipulación social, y tú si despiertas y te das cuenta de cosas objetivamente, como por ejemplo Álvaro en Cuba, tal, pues, oye, difúndelo, compártelo. Si esa gente te deja de hablar porque opinas de una manera diferente, pues que te dejen de hablar. Al final, una amistad también se mide, o una relación de pareja, de familia, de lo que sea, se mide porque tú puedas ser realmente auténtico con esas personas. Si esas personas no te aceptan porque no piensas al 100% igual que ellos y a la mínima te dicen, tal, y te señalan como el enemigo, mira, esa gente en el largo plazo no te conviene. Te conviene una persona que, aunque piense diferente a ti en algo, sea capaz de tolerar tu punto de vista, y eso es la verdadera libertad, ¿no? Dime con quién anda y te diré quién eres, Sergio. ¿Sabes? Sí. Independientemente de que hay que tolerar y hay que convivir con personas que no piensan con nosotros, y eso forma parte del día a día y no pasa absolutamente nada, pues ¿qué es lo que vemos a día de hoy? Uh-huh. Que aquellos que no comparten tu misma opinión
pues te tachan de lo que habíamos hablado anteriormente. De fascista, porque eres un nazi, porque no se puede conversar contigo, acudimos a la violencia. Y tú dices, pero habla conmigo, siéntate, ven, siéntate. Vamos a tomar una taza de lo que sea y vamos a conversar. A ver si realmente o tú me haces cambiar a mi opinión o yo te hago cambiar a ti de opinión, y ya no es ni siquiera el hecho de cambiar de opinión. El hecho de que tu realidad te la replantees, de que tu posición te la replantees. Y yo seguramente me replantearía alguna de las mías. Eso es. Porque al final habrá cosas de lo que yo defiendo de que tendrá sus cosas que yo me las plantearé y está todo bien, no hay ningún problema. ¿Entiendes? Yo he tenido conversaciones con personas que piensan diferente a mí y he dicho, coño, este punto, no, ahí sí, te la doy. Tienes la razón. Y eso es bonito. Eso es muy bonito. Y esto sobre todo queda muy en entredicho cuando, por ejemplo, mira, vamos a sacar al Che Guevara, ¿no? El Che Guevara ha hecho cosas, Franco habrá hecho otras, pero cuando en un bando te justifican los crímenes de su bando y sin embargo los del otro son los malos, es como, o sea, vamos a ver, ahí estás perdiendo la noción del bien y el mal. O sea, matar, independientemente del bando que sea, está mal. O sea, están matando a una persona por pensar diferente. Tú no puedes decir eso está bien y estos asesinatos están mal o tal. O sea, es que eso, cuando tú llegas a eso y sobre todo justificas determinados crímenes porque esa persona pensaba diferente, o sea, yo siempre lo digo, jamás en la vida querría que, por favor, Dios no lo quiera, que se cargasen a Pedro Sánchez o se cargasen a una persona que ahora mismo yo pueda estar en el bando completamente opuesto a cómo piensa y tal. Tú puedes decir, ojalá Dios quiera que le saquen del gobierno como sea, pero desear o justificar los asesinatos de un bando porque piensa diferente, que de hecho esto pasó con lo de Charlie Kirk, pero es que también yo digo, toda esa gente que se rebeló contra la izquierda por el tema de Charlie Kirk, había que ver qué hubieran hecho si hubieran asesinado a alguien de la izquierda, que también hubieran dicho, venga, y hubiera sido al revés. Es como, no. Por eso yo aquí llego a la conclusión de que muchas veces ya no es la batalla cultural, sino la batalla espiritual, que van de la mano, pero esa batalla espiritual que es entre el bien y el mal, y no justificar, por ejemplo, crímenes o un tipo de acciones por que las haga un bando y cuando el otro está mal. No, es que van más allá, que es esa batalla espiritual, que yo creo que es lo que hay que empezar a hablar más de ello, ¿no? No tanto de... Lo dice Valentín, cura de Toledo, el sacerdote que ya ha pasado varias veces por el podcast, que la transformación real se dará cuando se dé una transformación en los corazones de cada uno. Esa es la verdadera revolución. Las otras no son revolución. La verdadera revolución comienza el día que entendamos, y ya aquí nos fuimos totalmente de tema, pero esto es importante, Total. importantísimo hablarlo. Y fuera de las cámaras sabes lo que opino, pero la verdadera revolución comienza el día que entendemos el Evangelio. Ese día realmente comienza la verdadera revolución. El día que le entregamos nuestra vida a Cristo y entendamos y comenzamos a entender ciertas cosas. Ese día comienza la verdadera revolución, porque como lo has dicho, sobre todas las cosas tenemos el derecho a la vida. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie por cómo piense. Nadie, mi hermano, nadie. Y lo que hizo el Che Guevara cuando triunfó la revolución, que colocó con Fidel Castro, Raúl, en la cabaña, a paredón a todo aquel que pensaba diferente y se oponía a la revolución, y los asesinaron a sangre fría. Está mal también lo que hizo Franco en España con las personas que se opusieron a él, y está mal lo que hizo el que asesinó a Charlie Kirk porque se oponía a las ideas de Charlie Kirk. Derecho a la vida es esencial, y el cambio, vuelvo y te repito, comienza la verdadera revolución dentro de nosotros cuando entendemos estas cosas y las hacemos fundamento en nuestras vidas. Porque no tenemos el derecho de quitarle la vida a nadie, independientemente de lo que haya hecho. Y esto es una discusión incluso para mí, que yo quisiera ver. Imagínate tú, ¿cómo me puedo sentir yo en relación a las personas que tienen a mi población así? Totalmente. Que tienen a mi Cuba así. ¿Entiendes? Pero esas personas yo considero que tienen que pagar por eso, pero
tienen el derecho a la vida. No, yo no estoy a favor de que sean asesinadas. Ujú. Yo lo digo así abiertamente y hay gente aquí que me va a criticar por eso. Y no pasa absolutamente nada. Eso es lo que yo considero. Pero la verdadera revolución, como has dicho, comienza dentro de nosotros. De cómo entendemos el mundo. 100%. De lo desconectados o no que estamos de nuestra conciencia, de esas leyes morales que de alguna forma están impregnadas, pero que a veces pues se van alejando por intereses y por estar demasiado en el mundo, ¿no? Digamos, En el mundo. en las cosas terrenas. En el mundo, en las cosas terrenas. ¿Y qué hay de la religión y de la libertad religiosa en Cuba? Pues mira, la libertad religiosa en Cuba, pues eso, ha sido vigilada de cerca por la dictadura de siempre. Y ellos siempre han sabido de que la esencia del cristiano en sí es alguien que se cuestiona su realidad, es alguien que, la palabra lo dice, somos libres en Cristo Jesús, ¿vale? Y el cristiano que realmente entiende esto, no entiende de política, no entiende de dictadura, no entiende de nada. Él es libre, él ya no tiene miedo a perder su vida porque ya él entiende que es libre en Cristo Jesús, a quien que está por encima de nosotros. Entonces, la dictadura cubana ha entendido esto desde sus inicios y Fidel Castro entendió esto desde sus inicios y que hizo fue controlar el máximo posible la iglesia, las congregaciones, de que la iglesia no se mezclara con temas políticos, vigilarla muy de cerca. De hecho, ellos nunca como que apoyaron, por así decirlo, la iglesia católica o la protestante en Cuba. Más bien, todo lo contrario, se dedicaron a potencializar otras prácticas que en Cuba se conoce como la santería. Ujú. Ellos se dedicaron más a ese tipo de prácticas, que son prácticas que se sacrifican animales, que son cosas que no vienen de Dios, me explico, Ujú. y que va en contra de las cosas que son correctas. Hay gente que aquí, porque muchos cubanos lo practican, ¿vale? Pero tengo que decirlo aquí. Si usted practica la santería, esas cosas no vienen de Dios, no vienen de arriba. Y ellos han potencializado este tipo de prácticas durante muchos años. Y de hecho hay un caso muy curioso, Ujú. Sergio, ahora que lo menciona, que en paz descanse, Osvaldo Payá, líder del movimiento de liberación cristiana en Cuba, asesinado en el año 2012, que se oponía abiertamente al régimen de Cuba. El régimen dice que fue un accidente de tráfico. Sabemos que no fue así, que estaba siendo perseguido por las autoridades del gobierno. Hace mucho tiempo que estaba siendo, pues eso, auspiciado, estaba siendo vigilado, porque se oponía, tenía esta lucha, tenía pues este movimiento que se llamó así Movimiento de Liberación Cristiana, Osvaldo Payá, que en paz descanse. Y es uno de esos casos de un cristiano en Cuba que, oye, que sufrió y al final su opinión ligada a su religión, a su creencia, lo llevó a la muerte. Entonces tenemos un caso ahí que es vivo y los cubanos lo conocemos. Lo conocemos. Y sabemos que la fe ha sido controlada desde el comienzo. Ujú. Y por ejemplo, Álvaro, ¿cómo era ir al colegio, al instituto ahí en Cuba? O sea, ¿hasta qué punto hay pues eso, adoctrinamiento? O sea, Mira, lo primero que tú haces cuando llegas a la escuela en Cuba, en la primaria y todo eso, hacen un matutino, que es, pues eso, todas las aulas forman en fila, se para una persona del colectivo de la escuela en una plazoleta, o sea, más elevada que el resto, se canta el himno nacional y luego se grita una consigna que es: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. O sea, todos los días de tu puta vida desde que tú tienes uso de razón. Por la mañana, antes de empezar las clases, usted grita: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y luego, aparte, como se sabe o no se sabe, la historia se ha reescrito en Cuba a su antojo, a como ellos han querido, ocultando las verdades y las cosas que realmente pasaron. Y luego hay asignaturas, o sea, no sé cómo decir asignaturas, Sí, asignaturas. hay asignaturas que son específicas para adoctrinar cultura política,
que se las inventaron y pues ahí pues te dan marxismo-leninismo y este tipo de asignaturas. Y pues eso, un profesor, por mucho que él sepa y considere de que la dictadura cubana, el socialismo, el comunismo no funciona, esa persona no puede decirlo. ¿Por qué? Porque no tiene la libertad para hacerlo, porque sabe que si lo hace, el lunes no va a poder presentarse en la escuela. Se queda fuera del sistema. ¿Entiendes? Entonces nadie... Si todo el mundo depende del sistema, pues nadie se opone al sistema. Es simple. Y, por ejemplo, una persona homosexual en Cuba puede mostrarlo libremente. ¿Eso cómo va? Pues mira, abiertamente también se opusieron a todo este movimiento de ideología de género, derechos de las personas LGTBQ+, etcétera, durante muchísimos años. De hecho, hubieron unos campos de concentración, que así se les llamó, pequeños campos de concentración que se llamaron UMAP. Y hay muchos casos se llevaban a, pues eso, homosexuales y se les colocaba en estos campos, que incluía tanto a personas que se oponían a la dictadura cubana como personas que no eran gratas para la sociedad, que no se consideran gratas para la sociedad. Y no solo en Cuba, el comunismo en general tiene un historial tremendo de que se opone abiertamente a todas estas prácticas. Lo que, claro, lo hablábamos fuera de cámara, ha habido que reinventarse con el paso del tiempo. Y la izquierda a nivel internacional adoptar ciertos discursos para poder calar, porque realmente la esencia se oponía. Y en Cuba pues no fue hasta hace pocos años que ellos comenzaron pues oye a permitir que se realicen ciertas manifestaciones pro LGTB, pero siempre, como digo, siempre papá Estado, papá dictadura, yo siempre de cerca, mirando qué es lo que está pasando ahí. Porque en el momento que trascienda los temas de la homosexualidad o lo que sea, que estén pregando en ese momento y se mete en el ámbito político, hasta ahí. Seas negro, seas blanco, seas homosexual, lo que tú seas. Si trasciende y te metes con mi política, ahí ya hay problema ya. ¿Entiendes? Entonces, claro, a presión de la sociedad, con el pasar del tiempo se liberalizó, pero lo dicho, si no se vincula o estás en contra del gobierno, pues hasta cierto punto se permite. Y, por ejemplo, ¿hay algo en Cuba que para ti pues esté bien o te guste de Cuba a pesar de todo? A mí me gusta de Cuba mi gente. Pero eso no tiene nada que ver con la dictadura. ¿Sabes lo que te quiero decir? Nada, nosotros, en realidad yo lo que más siento falta es del cubano. Del cubano. Y nosotros hoy, ojo, nosotros hoy somos en gran parte herencia de ustedes, los españoles. Eso no nos lo quita nadie, ¿entiendes? Con otras mezclas, otras culturas, de otros lugares del mundo. Pero para mí lo más bonito de mi país es mi gente. Y cómo hemos vivido y cómo hemos sabido sobrevivir a esta dictadura, a esta situación. Porque en Cuba, literalmente, ahora mismo estamos aquí y de repente llega la vecina y te toca la puerta y te dice: Sergio, ¿tienes un poquitico de azúcar que me des? Que tengo el niño que me hace falta darle eso que no... ¿Entiendes? Y oye, sí tengo azúcar. ¿Cuánto? Te doy un poquitico de lo que tengo. Sí, le das Porque el claro, saco entero. de esta necesidad y de esta carencia, pues la gente no ha tenido de otra que ayudarse mutuamente para intentar, ¿entiendes? Sobrevivir. Lo mismo pasa con todo. Los medicamentos. Oye, que estoy con una infección. ¿Tienes amoxicilina que me dé? ¿Tienes un antibiótico que me dé? Porque claro, esto ahora mismo en Cuba, comprarlo en la farmacia es imposible. Madre mía. Es imposible. En Cuba el sistema de salud está colapsado totalmente. Totalmente. Y es triste que no haya medicamentos, que no haya comida, que no haya nada. Es triste, porque hay dinero para solucionar estos problemas. De hecho, mira, quiero tocar un tema importante, ya que hablo de estos temas. Hace poco se publicaron, porque se filtraron las cuentas o los estados de las cuentas de una empresa en Cuba, que es una empresa paraguas
¿vale? O sea, una empresa paraguas que se llama Gaesa, que empresa paraguas, o sea, debajo de ellas, debajo de Gaesa, controla a otras empresas más pequeñas en Cuba que son claves para la economía cubana. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que Gaesa controla casi el 50% del turismo en Cuba, pero a su vez controla, pues eso, los mercados, las gasolineras, controla una serie de negocios en Cuba en todos los ámbitos. Y tú dirás, coño, ¿qué tiene esto de relevancia? Que hace poco se filtraron de cuánto es que ellos tienen en efectivo en sus cuentas corrientes. Y las cuentas corrientes dicen que son de 17.000 millones de dólares. O sea, redondeando, 18.000 millones de dólares tienen en sus cuentas corrientes. Estamos hablando de que 18.000 millones de dólares es más de la reserva de efectivo en dólares que tiene países capitalistas y desarrollados como Uruguay, Panamá, Costa Rica. ¿Entiendes? ¿Y de quién es propiedad Gaesa? De las Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¿Vale? Institución militar en Cuba. La principal, la que controla. Son ellos. Entonces tú te preguntas y tú dices, ¿cómo pueden tener 18.000 millones de dólares cuando los expertos dicen que para solucionar el problema de la electricidad hacen falta aproximadamente unos 400 millones de dólares? Que no representa ni una cuarta parte, ni un 10%. ¿Por qué? Si los expertos te dicen que para solucionar el tema de los medicamentos en Cuba y la escasez de alimentos, tanto de alimentos como de medicamentos, pero en este caso de medicamentos, necesitas una inversión y una inyección a la economía de 200 y pocos millones que no es tanto dinero, no lo hacen. Porque no les interesa hacerlo, porque les interesa que la gente esté más preocupada en sobrevivir que en cuestionar la realidad y lo que está pasando en Cuba. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, y a ellos no les interesa. No les interesa solucionar la situación que tiene Cuba. Y ellos se han dado cuenta de algo muy importante, que ellos han ido apretando poco a poco. Y claro, la gente lo ha ido permitiendo. Y si lo permite la gente, pues yo voy apretando más. Y me voy dando cuenta de que mientras más aprieto, menos tú te vas a preocupar por temas políticos, por salir a la calle a protestar. La gente en Cuba, la gente en Cuba vive para llevar comida a la mesa. No tiene otro propósito. Estás en modo supervivencia. No tiene otro propósito que llevar comida a la mesa. Y claro, cuando sales de Cuba, dices, coño, qué locura. ¿Cómo es esto posible? Yo soy flaco. Yo aumenté 12 kilos desde que salí de Cuba. ¿Tú puedes creer que yo aumenté 12 kilos? ¿No te lo crees? La gente me dice, ¿cómo aumentaste 12 kilos si estás flaco? Y encima eres alto de narices. Que yo no pasaba hambre, lo dejo claro. Porque gracias a Dios no pasaba hambre. Pero esto es algo que tiene que ver contigo. La cabeza, bro. Las preocupaciones diarias. De saber que tengo que ir a un lugar y que me voy a demorar 4 horas en llegar. De que no puedo expresarme libremente lo que pienso. Me veo coaccionado por todos los lugares. Esta de aquí no te permite el cuerpo estar bien. Las personas viven en un constante nerviosismo. En Cuba, y yo viví ya en Brasil, que Brasil es una sociedad muy complicada también. En Cuba es el único país del mundo en que yo me he sentido más inseguro que seguro con la policía al lado mío. Sin haber hecho nada malo. Pero simplemente el hecho de tenerla al lado mío. ¿Sabes? Son como casi como Porque gente que te controla, ¿no? es que ellos no están para defender a la ciudadanía, ellos están para defender los intereses de la dictadura. Yo mismo estuve en un calabozo en el 2021 por montar skate, por montar patineta. A mí me gustaba montar patineta. Esto es otra historia. En el 2021, con todo este tema de la pandemia y todo eso, porque ellos consideran montar skate un deporte que evoca, pues eso, a la desobediencia social y no sé cuántas cosas. Sí, como rebelde, ¿no? Sí, no sé. Mírame a mí aquí, ¿sabes? No tiene ningún sentido. Pues ellos, me acuerdo como si fuera ahora, y mi chica estaba en Cuba en aquel entonces. Ajá. Y bueno, en ese momento estábamos juntos. Y me acuerdo que ese día yo estuve en el calabozo el día entero. Me montaron un operativo, Sergio. Un operativo. Como aquí sí te denuncian por escucha, violencia de género. A mí y a otros amigos que teníamos, que montábamos patinetas juntos. Claro, la justificación fue de que era periodo de pandemia y no se podía estar en la calle. Estaba todo el mundo en la calle, como si nada, ¿entiendes?
Claro, nos montaron un operativo serio. Me acuerdo que me arrodillaron y me quitaron. O sea, yo dije, no sé, ¿en qué momento yo me metí al narcotráfico? Yo soy una persona aquí importante para que a mí me hagan estas cosas, ¿sabes? Que saludo a Daniel, te voy a mandar este podcast. Él estaba conmigo, uno de mis mejores amigos aquel día. Y este sigue ahí. Te quiero, mi hermano, te quiero. Sí, él me sigue. Yo le mandaré este podcast. O sea, se me hará de la risa viendo este video. Pero sigue allí en Cuba. No, él está en los Estados Unidos. Ah, vale. Ajá. Él está en los Estados Unidos. Como muchos cubanos, tomó la decisión de irse de Cuba. Y claro, como nosotros... Bro, es que hay tantas cosas para hablar. Vaya, porque si te iba a preguntar, el tema de Estados Unidos, Trump, los inmigrantes, los cubanos, Pues mira, ¿qué opinas de eso? el tema este de... Colocando el ejemplo de mi amigo, la mayoría de los cubanos que han hecho, pues si no tienes un familiar afuera con el cual tú obtienes una descendencia o un permiso para tú salir del país, pues al final tienes que irte para país que tú tengas libre visado. ¿Y qué países tenemos los cubanos libre visado? Venezuela, Rusia y Nicaragua, que es otra dictadura, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hace la gente? Se va para Nicaragua y cruza, mi hermano, todas las selvas del Darién de Centroamérica y va cruzando frontera hasta México, hasta que puede llegar a los Estados Unidos. Claro, ¿qué pasa con los cubanos de Estados Unidos? Que los cubanos tenemos un beneficio migratorio que no tienen otra nacionalidad del mundo, que es una ley que se llama Ley de Ajuste Cubano. Y es que al año y un día de tú haber ingresado en el territorio americano, en territorio de los Estados Unidos, tú tienes derecho pues a solicitar tu residencia. ¿Vale? Esto con Trump se ha recrudecido un poco más. Sí es cierto que pues, pararon de entrar como cubanos, como de todos los lugares del mundo, a los Estados Unidos. Y la verdad que han habido muchos cubanos que incluso estaban esperando que les fuera aprobada su residencia, que fueron deportados. Pero si tú vas a la Florida, que es donde más migrantes hispanos hay y donde más cubanos hay en todos los Estados Unidos, y hablas con ellos, te van a decir que su voto es republicano y que ellos votan a Trump. Te lo van a decir así abiertamente, independientemente de la inmigración y de todos estos problemas que hay. Yo en lo particular, con este tema de la inmigración, sí considero que se ha metido a mucha gente en el mismo saco y mucha gente se ha visto perjudicada. Mucha gente que estaba haciendo el bien se ha visto perjudicada con estas medidas. ¿Vale? Personas que ya estaban trabajando, que tenían una situación legal, entre comillas, en Estados Unidos. Y hasta cierto punto no me parece justo porque, oye, si está haciendo una suma para el país, ¿por qué me echas, tío? No me eches, ¿sabes? Pero claro, por otro lado entiendo también de que pues ha entrado mucha gente muy mala, mucha gente a vivir del cuento, mucha gente nada más a vivir del Medicaid, de las ayudas que no aporta. Y claro, por desgracia, como todas las leyes, y eso lo sabe todo el mundo, todas las leyes no son perfectas, todas las decisiones políticas no son perfectas, tienen sus huecos, tienen sus gaps. Pues esta ha sido una de ellas. Muchos migrantes se han visto perjudicados, muchos migrantes de bien se han visto perjudicados con estas medidas, pero yo creo que era una medida necesaria para frenar un poco lo que estaba pasando en Estados Unidos. Creo que ha salido más gente mala y gente que realmente no estaba haciendo las cosas bien que gente que estaba haciendo las cosas bien que ha salido. Y ojo, que no lo estoy justificando, que digo que está mal, ¿vale? Si estabas apartando al país y siendo un bien, yo considero que no se te debe echar del país. Ahora, si usted está viviendo el estado de la paguita y el cuento, para Cuba, para el que sea, para el país que sea, váyase a su país, ¿entiendes? Váyase a su país. Yo llevo 2 años aquí y no he cobrado un euro del Estado, ¿entiendes? Y no lo voy a cobrar. Y así es como tiene que ser, desde mi punto de vista, ¿eh? Ya el que quiera hacer otras cosas, que lo haga, ¿entiendes? Así como considero también que un inmigrante sí delinque, a su país. O sea, cubano, sea lo que sea, a su país. Y yo soy migrante, ¿eh? Que yo aquí, a su país, bro. Tú estar exigiendo aquí a estar haciendo las cosas que tú no haces en tu país. ¿A tu país? ¿A qué? Aquí no los quiero. Yo, por lo menos, no lo quiero aquí. Y yo con la gente de mi misma realidad que yo he tenido la oportunidad de conversar, me dicen lo mismo. Claro, luego hablas con los españoles y te dicen que no, que hay que integrarlo y hay que no sé qué. Y tú dices que no, que para allá, que si al final eso me perjudica a mí, que vengo de fuera. Eso es. Me perjudica a mí, perjudica a mi imagen, perjudica a todo eso, a todo el bien que yo estoy haciendo. Que no, que si llegas a un país, el que sea, cometes un delito,
Me da igual el que sea. Robo. Ya no te hablo de violaciones y otras cosas, ¿eh? El que sea a tu país. Simple. Y se acaba el problema, bro. Y se acaba el problema. ¿Qué les dirías a todos esos inmigrantes honrados que están en España que quizá ante actos, delitos de otros inmigrantes callan? ¿Les dirías que hablasen más y que al final se rebelasen ante esto? O sea, yo es que pienso que en España debería haber manifestaciones de inmigrantes pidiendo que se deporten a los inmigrantes que la están liando. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, porque nosotros tenemos una responsabilidad. En el momento que nosotros, independientemente que somos migrantes, formamos parte de una sociedad, nosotros tenemos responsabilidad civil por la sociedad que nosotros vivimos. Uh-huh. Nosotros tenemos responsabilidad por las cosas que pasan en España, así como la tienes tú, que eres español. Mi condición como residente y como migrante aquí en España, y mi responsabilidad es de velar porque la sociedad en sí sea lo más, iba a decir buena, pero bueno, sí, beneficiosa para todo el mundo posible. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Pues oye, cumplir con las leyes, cumplir con lo que se me dice que está bien. Y lo que todos sabemos que está bien. ¿Y qué es lo que está bien? Cosas básicas. No robar, no matar, no violar, no, pues, lo básico. Y luego voy más allá, no vivir del Estado. Emigrante, no vivas del Estado, mi hermano. Ve a reclamarle eso a tu país. Te lo digo yo. Que no vengas aquí a vivir de paga. No, mi hermano. Eso es una ofensa para ellos. Que han vivido aquí, sus padres han vivido aquí y han construido este país. Entiéndanlo de una vez por todas. Pero sé que no son la mayoría, Sergio. Ya. Sé que no son la mayoría. Totalmente. Sé que no son la mayoría. Y es muy bonito ver cómo los hispanos somos abrazados aquí. Yo en lo personal me siento súper bien aquí. Como dije, viví en Brasil y no siento la cercanía. Y cómo me siento estando con un español. No se siente igual. Antes, fíjate, has dicho lo del tema de que las personas en Cuba, ¿no? Ese cariño, ese apoyo, que en parte es de los españoles que fueron antaño. Pero, fíjate, yo quiero matizar que no es tanto por los españoles per se, como nosotros tuviésemos algo ahí mágico, sino por esa evangelización, que realmente era el objetivo de cuando Colón fue hacia América y todo esto. O sea, es la evangelización, es la palabra de Jesús, de Dios, y eso es lo que, aunque por supuesto, obviamente alguno dirá, sí, pero claro, no sé qué. Pues claro que iría y muchos personajes que la learían y que harían cosas malas, pero el objetivo final era el que era, y esos valores, esos principios que hoy en día en España cada vez se está perdiendo más, ¿no? La gente ya no tiene ese sentimiento de apoyo, de comunidad, de tal, es como que la gente ya va más a su bola, a las pantallas, todas estas cosas. Pero realmente es eso, ¿no? Lo que compartimos los hispanos en general. Y claro, yo veo mucho más fácil la integración de personas hispanoamericanas, que al final no dejáis de ser hermanos y que hace 4 días, como quien dice, pues éramos parte de un mismo país, que la persona que viene de otros sitios en los que no se comparte esto. Ojo, que no quiero decir, por ejemplo, que haya musulmanes súper honrados, vamos, faltaría más, pero que a fin de cuentas es cierto que esa impronta está ahí, y claro que, por ejemplo, también están esas bandas latinas que tú dices, eso de palabra de Jesús cumplen poco, pero bueno, al fin y al cabo... También te digo, pero dice la palabra que pues eso, hay de todo en la viña del Señor. Claro. Lo dice la palabra, no es que lo diga yo. Sí. Y habrán... Ya está en la palabra también, vendrán falsos profetas y como todo, hay gente que hace mal siendo latino, siendo hispano, y hay gente que hace bien, así como hay gente que hace bien siendo musulmán y gente que hace mal. Ahora, hay que distinguir, y aquí es cuando entra la matemática y a mí me gusta, es cuando uno pues mira las estadísticas y dice, coño, espérate ahí, que generalmente es así. Uh-huh. Generalmente son ellos, generalmente es de esta manera, generalmente ellos tienden a comportarse de esta manera, y eso no es una mentira para nadie. Decía, yo sigo a un cristiano evangélico, español, vasco, que ahora se me olvidó el nombre, bro. Si no lo iba a citar, te lo juro. No, bueno, si te vienen lo citas. En fin, que dice, gracias a nuestros amigos hispanos porque sin ustedes nuestras iglesias hoy estarían vacías. Boom, ¿eh?
¿sabes? Eso lo dijo Pachi hace poco en una entrevista, ¿no, Francisco? ¿Qué ha pasado por aquí? Que dijo... ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Pues dijo que mucha gente se queja de los panchitos y que gracias, o sea, que tienen más fe que nosotros. Sí, mira. De hecho, nosotros cuando vamos aquí en la iglesia de la parroquia Nuestra Señora de Butarque, aquí en Leganés, Ajá. realmente eso debe ser 50-50 casi entre unas cosas y otras. Y de hecho los actos más bonitos los estamos viendo y tienen más hijos y... Hay más niños de ellos que de nosotros. Sí, sí. Pero básicamente eso. Y eso es gracias a qué? A la evangelización que, que hizo España en su momento. Bueno, digo España, el Imperio Español, Sí, lo que sí, sí. sea. Gracias a eso nos llevó la palabra de la persona más importante que ha pisado esta tierra, Jesucristo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y a partir de ahí pues vinieron tantas cosas buenas, no solo en Cuba, sino en toda Hispanoamérica. Tantas cosas buenas. Se habla de tantas cosas malas. Yo hace poco estaba viendo incluso un video en YouTube que era un chico haciendo entrevistas por la calle y le preguntaba ¿qué sentíamos los hispanos sobre el Día de la Hispanidad y la posición sobre los españoles? ¿Y qué decían los españoles? Y claro, le preguntaban a los españoles y tenían tal adoctrinamiento en su cabeza de que los españoles fueron muy malos, violaron a no sé cuánta gente, que sí, que hicieron cosas malas. Pero fueron más cosas buenas las que hicieron que malas, per se. Es un ejemplo del adoctrinamiento, es que es alucinante. Es que eso es un ejemplo del adoctrinamiento. Y luego le preguntas a los hispanos como yo y nos sentimos afortunados de que fuimos, pues eso, colonizados, voy a utilizar esa palabra para no liarme mucho, por el Imperio Español. ¿Entiendes? Porque, vuelvo y repito, esa identidad que nosotros tenemos ha sido herencia. Una herencia que es que no se puede negar. No se puede negar, Sergio, no se puede negar. ¿Qué dirías a todos esos hispanos, hispanoamericanos, latinoamericanos, como lo quiere identificar cada uno, pero bueno, esto parece como con los géneros? Ajá. ¿Qué les dirías a todos aquellos que dicen pues, que eso fue un genocidio y cosas por el estilo? Porque hay mucha gente que lo ve así, lo sigue viendo ahí así, tanto en España como allí, en los países hispanoamericanos. Como había dicho, pues si aplaudes como foca, te pasarás la vida entera aplaudiendo como foca. Y dependiendo de qué fuente de información te nutras y de qué profesor tengas delante dándote cierta información, pues creerás algo y tendrás una percepción de la historia de esa manera. Yo lo que te invito es, pues eso, que no es tan difícil, a contrastar varias fuentes de información y sentarte y realmente discernir y decir, coño, esto estaba así antes de esta gente, después estuvimos así, no sé cuántas tribus salieron con el Imperio Español para derrocar a no sé quién. O sea, la historia está llena, es que yo no las voy a citar ahora porque no tengo conocimiento para ello, pero la historia de América en sí está lleno de esos detalles que realmente dicen que no fue tan malo como dicen que fue y que realmente se hizo más bien que mal en sí. Y Cuba, por ejemplo, es un ejemplo claro de esto. Si tú le preguntas a un cubano sobre estos temas, claro, en los libros de Cuba lo estudiamos de esta manera. Decimos que, bueno, el Imperio Español fue terrible y toda esta historia. Pero claro, nosotros hoy, tú caminas por La Habana y tú miras la arquitectura, tú miras las universidades, tú miras la herencia que dejó el Imperio Español, que estuvo ahí hasta el finales del siglo XIX, hasta en 1900 literalmente, y tú dices, contra, mira cuántas cosas hicieron, qué herencia nos dejaron, ¿sabes? Y ya no es solamente las cosas materiales, sino pues lo que estamos hablando, la herencia espiritual, que esa es realmente la que trasciende. Esa herencia espiritual es la que trasciende, esa herencia de identidad. ¿Entiendes? Pero como tú lo has dicho, tú tienes más que ver con un hispano que, qué sé yo, con un francés o lo que sea. No, pues, totalmente, pero vamos, es que no hay color. Si pudieras enviarle un mensaje a los cubanos que aún viven allí, ¿qué les dirías? Coño. No lo sé, brother. Y me duele no saber ni qué decirle. ¿Sabes? Porque yo a veces hablo con amigos míos y me dicen lo que están sufriendo y lo que están pasando.
Y a mí se me estruja el corazón porque son gente que se criaron conmigo. O a lo mejor hablo... Mira, tengo un amigo ahora mismo que está en México, que igual fue a... Este sí dio más vueltas, ¿eh? Este primero fue a Dominicana, después a Guyana, cruzó toda Colombia y después la selva del Darién hasta México. Y ahí está en México teniendo que trabajar, buscándose la vida en condiciones inhumanas. Y yo sinceramente no sé en esencia qué decirles. No sé qué palabra de aliento darles, ¿sabes? Porque yo he vivido lo que ellos están viviendo. Yo sé lo que es estar dentro de Cuba, pero que hay que entender de que no hay mal que dure 100 años. Y algo que yo no entendí estando dentro de Cuba y lo entendí fuera, es que independientemente de si estamos en dictadura o no estamos en dictadura, en donde estemos, no hay nada más bonito y que nos genere más paz interna a nosotros mismos que entregarle nuestra vida a Jesús. Ahí lo dejo. Da igual lo que sea, porque hay cosas que sí hay que combatirla, como la situación de Cuba, todas nuestras realidades, pero yo creo que en el momento que entregamos nuestra vida al Señor, brother, muchas cosas comienzan a tener sentido. Y yo eso lo digo así de corazón porque realmente no sé qué solución darle a mi Cuba desde el punto de vista, porque te decía, yo no soy el que va a pedir que los que están dentro de la isla se manifiesten, los que están dentro de la isla salgan, porque ya hemos visto lo que ha pasado, personas que de la noche al día no sabes más nada de ellas por haber salido a manifestarse, y eso es muy triste. Son madres que se quedan sin hijos, son hijos que se quedan sin padre, son familias enteras destrozadas, separadas, y no voy a ser yo el que va a pedir aquí que todo el mundo salga para la calle de un día para otro. Pero de la misma manera digo y considero también que el poder para cambiar las cosas la tiene el cubano que está dentro de la isla. Eso también lo tengo claro. ¿Sabes? Y nada, eso en esencia, que el Señor está por encima de todas las cosas, Sergio. ¿Y qué le dirías a todos esos españoles que creen que todo lo que has contado sobre Cuba jamás sería posible que llegase a pasar aquí? Iba a decir una barbaridad, ¿eh? ¿La puedes decir? No, iba a decir una barbaridad que para todas esas personas que dicen que España no está siguiendo el camino de Cuba o Venezuela, primero que todo, iros a tomar por culo. Y segundo, que por favor se documenten, que por favor busquen información, que por favor vean los testimonios de personas como yo, personas que lo han vivido, personas que lo han sufrido. Que por favor no es tan difícil, realmente no es tan difícil entender que ciertas políticas solo desembocan en catástrofes humanitarias, en catástrofes políticas, en catástrofes económicas. No es tan difícil entender esto, de verdad que no. Ejemplos tenemos demasiado. Yo realmente hago un llamamiento desde el corazón a esas personas que a lo mejor están viendo esto y consideren que yo estoy equivocado, que lo que estoy diciendo no es verdad, que España no va por el mismo camino. Mi apelo es, mi petición es que por favor que tomen un minuto de su tiempo y buscan, se instruyan, lean e intenten conocer otro punto de vista que no sea el que les han contado, porque ya no es ni siquiera el que usted considera, sino el que le han contado. Así que, de verdad que sí, esa sería mi mayor petición a los españoles. Pero hay quien no quiere entender, Sergio, pero es lo que hay, ¿sabes? Totalmente. Y hay que convivir con eso. La ideología puede a veces mucho más que la cordura y ciega. Sobre todo si hay incentivos detrás. Pues sí. ¿Y qué has aprendido de todo esto a nivel personal? Tanto pues eso, como persona, como joven, de todo este recorrido, de salir de Cuba, ir a Brasil, ahora en España, 22 años. ¿Qué es el principal aprendizaje hasta ahora que te llevas de todo lo que has vivido? Que tiempos fáciles crean hombres débiles y tiempos difíciles crean hombres fuertes. Ese es el mayor aprendizaje que me llevo. Sinceramente, yo en mi vida personal no tengo tiempo para ciertas cosas. Qué sé yo, deprimirme, sentarme en un sofá y ponerme a sentirme mal porque estoy flaco o porque alguien no me acepta
o porque se me rompió la uña y alguien no cree que yo... yo no tengo tiempo para esas cosas. Vaya melón acabas de abrir, ¿eh? Yo no tengo tiempo para esas cosas. Y la mayoría de los migrantes no tienen tiempo para esas cosas. ¿Entiendes? Y yo creo que ahí hay un punto muy importante. De hecho, en Cuba, y retomando este tema, en Cuba hay cosas como el bullying, hay cosas como el racismo, que no representan un problema en el día a día en la sociedad. Porque no hay tiempo para pensar en esas cosas que en sí, desde mi punto de vista, son superficiales. Lo que usted se sienta, que si alguien le... Esas cosas son superficiales. Esas cosas... Tu situación mental, tu bienestar interior no depende de la opinión ajena de alguien sobre cómo tú eres, que si eres... Por eso digo que no se sientan mal cuando les llamen fascistas. No se sientan mal. Ustedes no son eso. Tú no eres la opinión de esa persona. Y yo lo digo abiertamente, no tengo tiempo para pensar en esas cosas. Buah, es que he dicho que has abierto un melón muy grande porque yo, fíjate que soy psicólogo general sanitario y pienso que problemas que hay de salud mental, preocupaciones que muchas veces tiene gente joven y todo esto, y que incluso ves a personas mayores y ves que es que no lo tienen y no han tenido nunca. Incluso les preguntas, oye, la gente antes tenía estos problemas y te dicen, no, esto es Estamos de en ahora. pico de suicidio. Claro, yo pienso que a veces esto es por... Obviamente no vamos a generalizar 100%, pero creo que hay un factor muy grande de justamente tener una vida con todo y el cerebro es una máquina de buscar problemas. Entonces, si no los tiene, como por ejemplo los que tú has pasado, salir de Cuba, todo esto, es como que se los inventa. Entonces, de cosas muy pequeñas empieza a hacer granos muy grandes. Y luego, claro, ahí se empiezan a generar colectivos y tal. Pero yo digo que se quitaría. Alguno me dirá, oh, ¿cómo dices eso? Eres psicólogo. Yo pienso que mucha tontería se quitaría con, efectivamente, España convirtiéndose en una Venezuela. Yo creo que a veces no queda otra que llegar a tocar fondo para que la gente de verdad se deje de tonterías, empiece a realmente a priorizar lo importante y deje de ser literalmente frágil. De hecho, esto se recomienda a nivel de psicología, los estoicos ya lo decían todo, la exposición a la incomodidad voluntaria. O sea, en una sociedad cómoda, si quieres mantener una sociedad que ha conseguido que haya un bienestar, es fundamental que sus ciudadanos inevitablemente se expongan a la incomodidad voluntaria. Porque si no, te ablandas. Y si te ablandas, volvemos al bucle de tiempos fáciles, generan personas débiles y si queremos mantener eso, que yo creo que inevitablemente va a seguir pasando a lo largo de la historia, imperios han crecido porque venían de abajo y después al estar arriba han empezado a desmoronarse, es por eso, porque han olvidado el principio de que tienes que seguir manteniéndote fuerte, que esto que has construido se ha construido porque los de atrás venían de pasarlo mal. Y si te olvidas de eso, te empiezas a ablandar y empiezas a ver como un problema si hoy te levantas sintiéndote una mujer, un hombre, un perro, un gato y que encima pongas como algo muy relevante lo que otro te importa, como el otro te señale o si se acaba dirigiendo a ti con un pronombre o con otro. O sea, cuando llegamos ahí es cuando la sociedad pierde la cabeza. Sergio, no lo has dicho mejor porque es imposible decirlo mejor. Y lo dicho, la mayoría de los migrantes no tenemos tiempo para pararnos a pensar en estas cosas. Y luego sí, hay ciertas personas que tienen tiempo para estas cosas, pero claro, luego ves sus vidas y claro, mamá está por detrás pagando el cheque todos los meses. ¿Me entiendes? Yo no puedo permitirme, por ejemplo, y que puede pasar, y que yo lo hablo en mi casa, incluso hasta mi familia a veces me dice, oye, que eso nunca se sabe y tal. Yo en sí no puedo permitirme entrar en depresión. No lo hice en Brasil, no lo hice en España, estando en situaciones muy, muy malas. No me lo puedo permitir porque no tengo a nadie que me pase la cabeza, la mano por la cabeza. No me lo puedo permitir. Imagínate tú permitirme yo pensar si a mí me tienen que llamar de ella, él o lo que sea. O si soy un perro y hoy me levanté no binario. O sea, alguien ¿Entiendes? te dice, uy, un cubano, vete de aquí. O cosas así. Yo lo he dicho, no tengo tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. La vida
la esencia de nosotros y nuestra paz interior, yo le digo a toda esa gente que no está en que te llamen por el pronombre que tú quieres que te llamen. Tu felicidad no está ahí. Búscala en otro lado. Y ya hablamos aquí de alguien que puede darte esa felicidad, que es Jesús. El resto son cosas del mundo. En cierto momento te vas a sentir vacío. En cierto momento vas a sentir una necesidad. Estate bien contigo mismo. Acepta quien tú eres. Primero quiérete a ti mismo y luego que te llamen de lo que te quieran llamar. Y si tú quieres que te llamen de perro y si tú quieres creerte que tú eres una sirena o un gato, estás en tu libertad de hacerlo. Estás en tu libertad de hacerlo. Pero que tengas claro que no lo eres por mucho que digas que lo eres. Yo aquí quiero lanzar un mensaje a la gente joven como yo, que hace unos años, una década ya o más, pecaba de esto, que es de no ser consciente que no es bueno conformarse con esa comodidad con la que estás viviendo ahora. Es decir, si ahora mismo tú vives en casa de tus padres, tienes la suerte de que te pagan todo, de que te pagan la carrera, de que te pagan absolutamente todo, empieza a renegar de esa comodidad poco a poco, cuanto antes. Empieza a entrenar por las mañanas, a hacer ayuno intermitente, a exponerte al frío cuando haga frío y al calor cuando haga calor. No encender el aire acondicionado a la mínima que hace un poquito de calor, no encender la calefacción a la mínima que haga un poquito de frío. Empieza a madrugar, empieza a crear disciplina, por mucho que tu entorno te incite a poder seguir viviendo y tirar adelante sin hacer eso, porque es la única manera de generar carácter, de salir de problemas de salud mental y física. Y el problema está en que, mira, yo esto lo digo mucho y si mi madre me escucha, pues un beso desde aquí, pero es verdad, mi madre ha tendido a sobreproteger, igual que muchas madres de nuestra sociedad, porque venían de tiempos difíciles. Y es como, no quiero que tal y cual, y lo han visto en sus abuelos, bisabuelos, tal. Pero es muy importante que tú mismo reniegues de esas comodidades. Es decir, si tus padres te pagan todo, la carrera, no sé qué, no sé cuántas, o el Estado te subvenciona la carrera y tal, tú voluntariamente dile a tus padres, no quiero que me des dinero para salir de fiesta, no quiero que me des dinero para la discoteca, no quiero que me compres un coche, no. Exponte a esa incomodidad. Aunque pudieras tenerlo, no lo aceptes todo, porque eso te ablanda. Y eso, aunque tú creas que te va a beneficiar en el futuro, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque es que te debilita, te ablanda. Y si queremos que todo lo que han conseguido nuestros abuelos, bisabuelos, con todo su sudor, esfuerzo, sangre y de todo, lo queremos mantener, debemos dejar de poner el foco en las gilipolleces y en las tonterías que muchas veces nos meten en la cabeza como problemas, que si es que los asientos estén pintados de morado y chorradas de estas, y empezar a construir un carácter, seas tío, seas tía o seas tíe. Empieza a entrenar, empieza a hacer cosas duras, aunque ahora mismo lo tengas todo, porque es que si no, te aseguro que vas a perder absolutamente todo lo que tengas, porque tus padres, el Estado, tal, no van a estar siempre para sostenerte. Y si tú no generas un carácter como, por ejemplo, Álvaro, que lo ha tenido que crear porque no le ha quedado otra, porque ha tenido esos tiempos difíciles, te aseguro que van a venir personas como él, van a venir personas de cualquier parte del mundo con hambre y con necesidad y te van a comer la tostada de una manera que no vas a saber ni por dónde te vienen. Y luego vas a decir, ay, es que la gente no me quiere, es que me dicen que estoy gordo y hay gordofobia, no sé qué. Blando. Eres un blando. Y ya está, y lo siento mucho, y es así. Y esto puede sonar duro, como un psicólogo general sanitario puede decir esto, uy, ¿qué tal, qué cual? Pues mira, justamente me siento orgulloso de decirlo siendo psicólogo, porque sé que la mayoría no te lo van a decir tan claro. Y esto es el consejo de salud mental que te puede ahorrar muchas sesiones de psicología. Y te aseguro que si yo quisiera que estés toda la vida viniendo a mis consultas, te diría, siéntete discriminado, es que la sociedad no te entiende, es que tal. Y yo me forraría. Pero yo desde la primera sesión con mis clientes les digo, lo que quiero es que estés conmigo el menor tiempo posible. Y ojalá llegue un punto en el que yo pueda dedicarme a la jardinería o a otra cosa, porque no haya gente que necesite de mí, de trabajar la salud mental y todo esto. Pero para eso es importante decir a la gente en una sociedad blanda y de piel fina las cosas como son. Y no pasa nada. Y esto es compatible con querer, con amar, con el respeto, con el cariño. Pero es que, ¿en qué momento decir las cosas como son se ha convertido en ser, no sé, discriminador o cosas de estas? ¿Cómo te quiero?
Como te quiero, bro. Grande, igualmente. Como te quiero, de verdad que sí. Perdón por el speech, porque es verdad No, que no me no, gusta no. hacer esto cuando viene un Mira, invitado, mira, porque mira. robo mucho tiempo, No, mira, pero sí. es como... No, sí. Que yo vengo a hablar de Cuba, pero yo veo todas estas cosas en mi día a día. Y yo quiero que la gente esté bien, y yo quiero que la gente de mi edad, el español es de fuera, todo el mundo esté tranquilo consigo mismo y en paz consigo mismo y que busque ese entendimiento de sí mismo que luego, pues, oye, acudiendo a Cristo Jesús, pues entendemos esto mejor, pero que el mundo te va a ofrecer 1.000.000 de cosas y ese 1.000.000 de cosas no te va a hacer sentir bien. El mundo te va a entregar todo. Todo. Te va a decir que la salida vas a encontrar la felicidad, de que acostándote con 10 mujeres, pues vas a sentir satisfacción sexual. ¡Mentira! Eso es lo que el mundo te dice. Pero lo que está escrito y lo que realmente funciona son cosas totalmente diferentes. Y el enemigo te vende todas estas cosas. Todas estas cosas él te las vende. Pero la realidad es diferente. La realidad es diferente. Y la realidad y el sentido común tiene más peso a final de cuentas que todo lo que ellos predican. Y al final la verdad, ¿sabes qué hace? Te hace así, mira. Te choca duro en la cara. Duro en la cara te choca. Y a mí me parece importantísimo que lo digas aquí, lo digas donde lo digas y lo digas siempre que puedas. Siempre que pueda. Porque es algo de que yo, lo hablo yo en mi casa constantemente con mi familia. De que es increíble cómo es mi que tiene que no sé qué. Y yo, ¿por qué no puedo? No sé. Esta estupidez, mío. Por Dios. ¿Sabes? Y luego, fíjate, me voy a extender un poco más en este tema. Hace poco un influencer americano estaba hablando sobre estos temas, estaba hablando específicamente sobre la comunidad cubana en Florida. Y es una comunidad de las de migrantes con menos tasa de desempleo, con más ingresos consultados en Hacienda, con menos tasa de criminalidad. O sea, porque todas estas cosas que realmente están haciendo débiles a la población en Occidente, nosotros no la vivimos, por desgracia o por virtud, en Cuba, y hemos tenido, oye, que sacar fuerza donde no las hay y echar para adelante porque no queda de otra. Y como te he dicho, no hay tiempo para esas cosas porque cuando te das cuenta que tu felicidad no depende de eso, no vale ni 5 minutos de tu tiempo. Ni 5 minutos. Total. Cuando te das cuenta de que todo eso que te venden como felicidad es realmente algo que te va a hacer esclavo para ser más manipulable y estar más anestesiado, ahí dices, ojo. Efectivamente. Efectivamente. Pues, Álvaro, o sea, de verdad ha sido un pedazo de podcast, me ha encantado. O sea, aquí donde le veis, 22 años, hablando de la leche. ¿Tú? La primera entrevista, ¿no? Que te hacían ahora mismo. Sí, estaba súper nervioso. Estaba nervioso. Menos mal que estaba nervioso. Menos mal, o sea... Yo estaba súper nervioso, te lo juro. Si no llega a estar nervioso, yo no sé. No me digas eso, no me digas eso. Ha sido increíble, ha estado brutal, habla del lujo y yo te animo a que sigas. Ojalá, pues eso, este sea el inicio, aunque ella tiene su canal y ha subido contenido y tal. Dilo si quieres. Sí, comencé un pequeño proyecto, pues sí, en redes sociales, igual hablando de las mismas cosas que me incomodan, cosas que hemos hablado en este podcast. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Un Cubano Liberal, ¿vale? Es un proyecto que a día de hoy, pues, oye, tiene poco contenido, pero que por cosas como esta es que yo digo, coño, tengo que darle caña. ¿Sabes? Entonces, nada, gente, pásense por ahí si les apetece, denme un poquito de amor y gracias a esta persona por invitarme. Y te lo digo mirándote a los ojos, mi hermano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Álvaro. Muchísimas gracias, de verdad que sí. De verdad, seguirle, apoyarle. Ojalá cuando esta entrevista se publique, pues hayas vuelto a retomar el subir esos vídeos. Igualmente, suscribíos a su canal porque este vídeo estará colaborado también con muy bien. su canal, al igual que todos los vídeos cortos que subamos. Poner en los comentarios, Álvaro, sigue allá a tope, que todas las voces de este estilo son bienvenidas. Y bueno, tenéis todo en la descripción. Como siempre digo, compartir el episodio para que esto llegue a más personas. Y bueno, antes de despedirnos, a mí siempre me gusta que sea el invitado el que lance un mensaje final. Así que, Álvaro, este es tu
momento, si quieres decir algo que se haya quedado pendiente, algo que tengas ahí en el tintero, un mensaje para los oyentes, en fin, lo que tú quieras, para adelante. He hablado mucho ya, ¿eh? He hablado mucho ya y yo creo que no debo hablar más. Pero básicamente eso, mi mensaje al español que me escucha es que cuestione su realidad, que dedique parte de su vida a cuestionar lo que los medios de comunicación y lo que a las personas que ellos están acostumbrados a oír, que cuestionen esa otra realidad, que cuestionando la otra realidad y cuestionando aquello que nos dicen que está mal o que no, o que está errado, en ella encontramos soluciones muchas veces a cosas de nuestra vida. Que aunque el resto te diga que la iglesia te adoctrina, que los caminos del Señor, pues oye, son malos, que te permítetelo. Si te permites ir a una fiesta, si te permites emborracharte, si te permites drogarte, porque no te permite ir un día a la iglesia, que no pasa nada. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, salte del mod de la sociedad y de lo que la gente te dice que está bien, porque la gente no tiene ni idea de lo que está bien. Y eso es de verdad importante para ti, para mí y para la sociedad en general. Creo que será mejor para todo el mundo. Pues Álvaro, muchísimas gracias, brutal. Muchas gracias, mi hermano, de verdad que sí. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que aquí tienes otro vídeo que te va a encantar y una lista de reproducción con más episodios para diseñar tu nueva mente. No lo olvides, salud mental sin censura.